Suscríbete a la Panterita. Día a día hablamos de este bello Paraguay, de su pueblo que florece y entre cerros amanece. Canto y vida entre alegrías para así expresar que tu voz se siente, porque la fuerza es la gente. Buscamos mostrar la realidad. Somos ABC Cardinal. Somos ABC Cardinal. Somos ABC Cardinal. ABC Cardinal. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. A la distinguida audiencia del Cardinal Deportivo, a la audiencia de ABC Cardinal, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, Bruno, buen día, saludos a todos. ¿Cómo te va, Danicho? Buen día. Buen día, Bruno. ¿Cómo te va, Federico Arias? Muy bien, buen día. ¿Qué tal, Fabio Martín? ¿Cómo te va? Buen día. Bien, muy bien, buen día para todos. Antes, los periodistas usaban ese término. A la distinguida audiencia eran periodistas muy... No, antes se decía permiso y todo para salir al aire. No, claro, sí, Permiso, no, buenas tardes, podías permiso. estornudar. Sí. Eran muy... ¿cómo se llama? ¿Cuál sería el término? Muy ¿verdad? formal. Muy formales eran. Sí. ¿Verdad? Esquematizado. Que me perdone la audiencia. No. Y ahora, por ejemplo, estamos en los tiempos lo que le decís, bueno, te voy a bloquear pelotudo. Las No sé. manecillas del reloj marcan tal hora. Exacto. Todo así. Una elegancia para Sí. hablar. Somos esclavos del tiempo. Queríamos seguir con una entrevista, pero lastimosamente ya tenemos que cortar. Le agradecemos mucho por su visita. ¿Alguna acotación más? Sí, o le pedías al entrevistado y, estimado doctor, gracias por su tiempo, por su amabilidad. ¿Verdad? Y cosas como esas. Qué tiempo de aquello, ¿no? Que era todo más estructurado, ¿verdad? Se hacía todo así. No, que nada, no salía. podía, te estoy diciendo que no se salía podía. del molde. El ruido del papel no podías hacer en el estudio. Era un lugar sacro, ¿verdad? Pero bueno, estamos en otros tiempos. Mira ahora dónde estamos. ¿Cómo? ¿A dónde estamos ahora? Porque ahora estamos radio para TV. Radio para TV. Y para YouTube, y para streaming, o sea... Cambiaron los tiempos. Cambiar, mira cómo toso. Cambió todo, claro. Bueno, vamos a ir hasta... Quiero arrancar con Olimpia, ¿no se molestan? Y lo de Manolo está bueno, ¿no? Lo de Manolo también. Vamos a escucharlo a Manolo. Esta mañana temprano estuvo ahí, Gerardo. Hay muchos pasos atrás. Mucho. En Cerro. Pidió que continúe Cecilio. No van a contratar aparentemente otro lateral derecho. Está pendiente una charla con Enzo Jiménez. Sí. Después, lo de el lateral izquierdo, Sebarza Mendia, ya él no se presentó, de hecho. No. Y ahí hay que ver si van a contratar. Hasta ahora el único jugador oficialmente refuerzo de Cerro es Derry Rodríguez de Tacuario, ¿verdad? Sí, y hay que suplir la salida también de Fabricio, ¿verdad? Habrá pegado durísimo a lo que se perdió en cuanto lo tiene bien en lo económico, como tanto Copa como el campeonato local, y eso modificó todos los planes para el futuro, porque si Cerro llegaba a seguir, o por lo menos si conseguía el campeonato, primero que todo ya aseguraba un dinero importante. No, durísimo, el golpe, durísimo, cuando tenías todo para ganarlo y ahora... Pero eso desemboca en que no va a contratar Cerro. Y lo que están viendo es un volante de cierta jerarquía por Fabricio, sí. Porque Manolo habló de... Porque el lateral que se izquierdo dijo, creo que se habló de Benítez, ¿no? Que ya está, que jugó unos cuantos partidos. Miguel Benítez. Claro, no creo que traiga un lateral caro. Pero va a traer uno de complemento seguro. Yo creo que sería un error si es que porque quedaron con las manos vacías en los últimos 3 partidos, dejan de invertir lo que deberían, porque el clausura tiene el mismísimo valor de la apertura. O sea, tenés que ganar. Y más para Cerro. Cerro y Olimpia están obligados a ganar. O sea, lo que te quiero decir es, si es que cuando asumió Manolo, la cosa estaba más negra que ser segundo. Y la Libertadores todavía no había arrancado. A lo que voy nomás es que yo creo que si yo estoy en la posición del Español, voy a decir, espera, ¿ustedes qué quieren? Todo bien con que se hayan ilusionado con la recta final,
pero yo necesito esto y esto, y más porque se me fue Fabricio, no le pudimos Pero si retener a hasta lo de Armentia. Enzo Jiménez está considerando que sí, es porque Claro, las no, noticias Pero, no son pero no muy sé si buenas va a de lo- seguir. Yo no tengo esa información. todo Pero de aquel Enzo Jiménez que ya se le fue el último el tren, tren que ya tiene que ir a otro equipo. que tiene que ir a otro equipo, a este que vamos a hablar, hay una larga, Sí. hay un paso atrás grande. Sería un error otra vez. todo perfecto. va a ser un error otra vez. Lo que se está Depende diciendo- que trae, ¿verdad? Porque Y- este es un equipo de pérdida, porque vos sumás. Está bien lo que dice Dani. Por eso, tienen razón, Dani, Pero también, desde el otro punto de vista, un equipo que no ganó nada en el semestre y que tuvo una pérdida tremenda y que va a seguir cargando con la pérdida porque no va a haber recesión Ahora, disculpame, sí. no va a haber recesión para Brock, no va a haber. Manolo más caro que Bernay, mucho más caro. ¿Y Edu? Edu no va a haber recesión para Edu. Fernando Fernández, que hizo unos cuantos goles, hasta Oviedo dice se queda, que estaba para irse. No, Oviedo está ¿verdad? para irse a Gimnasia de La Plata. Ah, No, eso pero Oviedo está... Yo coincido con Dani en, que- en lo que quedó en la nota hoy, Oviedo está... O sea, a ver, Manolo y Cubero dicen que va a continuar Alfio. Y La pregunta es, ¿por qué Cecilio no se- está más afuera que adentro, Le buscando otro pidieron que rumbo. se quede, dice. Claro, pero ahí que El tema económico. Claro. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Dani, que Manolo tendría que aprovechar y hacer una sacudida y decirle, ¿ustedes quieren salir campeón? Perfecto, todo lindo, ¿verdad? Estuvimos cerca, pero gracias a su gestión, al trabajo también de los jugadores, que es cierto, se desinflaron por el camino. Pero esto es Cerro, así es Cerro, cada 6 meses. Ahora, Esto habla interrogante, no sabes qué va a pasar en Cerro cada 6 meses, ¿verdad? Y ahora, por totalmente. ejemplo, lo que se pinta es que no va a haber refuerzos de jerarquía, top, como llamarlo como quiera, clase A, como se decía, ¿verdad? Me parece que van a quedar con el molde y por eso es que va a hablar con Enzo Jiménez, por eso que Alvio Claro. hasta inclusive puede viajar. Si un jugador viaja a España, ¿por qué va a hacer la Lo pretemporada? más probable es que ¿verdad? Manolo sabe que no hay movimiento como para que le traigan refuerzo, entonces por lo menos que no se vaya nadie, a pesar de que en principio Por capaz eso. ya no estaba en la consideración. A ver, la ecuación es simple en el siguiente sentido. Lo que tiene ahora Cerro, ya con las salidas conocidas, ¿le da para ser campeón? No alcanza. Si el departamento de fútbol o Zapá o quien quiera dice, sí, con esto podemos ser campeón, perfecto. Pero si no, sería un gravísimo error decir, no, pero nosotros nos ilusionamos con los 5 millones de dólares que teníamos en esos 3 partidos entre Colo-Colo, Luqueño y el último contra Nacional. Sería otro error más, otra mancha más al Tigre, puede ser otro vicecampeonato ahí en el horizonte, porque No, pero- si Cerro era el más obligado en el semestre que se está yendo, Cerro está aún más obligado en el clausura. Claro. Entonces Claro que sería un está error obligado. decir, no, porque nos quedamos sin el pan y la torta, vamos a agarrar... No tengo motivación para contratar jugadores, Todo lo contrario. no tengo motivación para gastar. No, claro que tiene que ser al revés, Dani, pero no, en Cerro, pero en en Cerro. Cerro no a lo nos mejor, sorprende nada. a lo mejor, claro, ustedes pues son dadivosos y son bondadosos con la billetera ajena, pero el presidente del club, Zapaga, estará diciendo, estará furioso, ¿verdad? Porque no se ganó la apertura al final, se quedó eliminado de la Copa Libertadores. Paranaense es favorito, hay que decirlo, y hay dos cosas que quiero puntualizar para que después no digan, habla con el diario del lunes. Para mí es un craso error que está cometiendo Cerro en ir hasta Málaga, a hacer semejante viaje para jugar con equipos de cuarta categoría. Porque esa es la realidad. Se van a ir a jugar contra un equipo de Quilmar con Mojera. Quilmar, no sé, Quilmar, eso no sé, los apostadores van a saber. De Escocia. Ni siquiera es con el Glasgow, no es con el Celtic, no sé. Que dicho sea paso, ayer el Boston Celtic volvió, hermano querido. Con el Rangers. Me hizo recordar mi época noventosa cuando yo tenía el privilegio de contar con esas indumentarias ¿En serio, verdad? venía de los ¿Eh? Estados Unidos. No. Yo también me dio el Tenía diario la del lunes, Chicago Bulls. Yo era fanático Claro, por eso. del básquetbol, ¿verdad? Y de No, los Jordan Boston principalmente, siempre- pero tenía... Vos no Sí, podías fueron dejar de por tener pues, la de victoria. Celtic Federico, ¿entendés? No. El señorcito Hermoso, con la hermoso, pipa. hermoso, mira que- Bueno, pero eso punto aparte. Lo que quiero decir es lo No, siguiente. yo ya he dicho... Lo de Cerro. Permíteme completar esto nomás, Pero Federico. no, porque quiero concretar, porque me parece que siempre estamos refundando cosas, entonces... ¿Qué? Refundando porque... yo quiero- Refundando. Claro, que se concrete más, porque siempre estamos refundando opiniones y después damos vuelta. Yo quiero decir nomás que en Cerro deben estar heridos, no deben estar pensando en gastar nada, Claro. porque Claro. es También un plantel a pérdida y su equipo perdió contra un equipo que perdió 6-2 de local. Entonces eso te queda.
te queda usted, ¿sabe qué? Métale como una vez le dijo a Roberto Torres, ¿sabe qué? Sin técnico, salgan buenos ustedes, muchachos, búsquenlo. Si le alcanza, no le alcanza, pero esta vez tenía 2 oportunidades inmejorables, y no fue por falta de plantel, fue por falta de carácter, fue por falta de tener eso que hay que tener en los 2 partidos más importantes de una temporada, que estaba saliendo todo bien, y que acá hablábamos, mira, 5.500.000 la próxima semana Cerro, redondito, se quedó sin nada, en una crisis con algunos jugadores, que yo no sé cómo van a volver a jugar, y con otros que no hay mercado para que se vayan, porque lo de Alfred todo bien, pero colocarlo nuevamente en otro lugar. Yo por eso creo que hubo varios pasos atrás en lo que pusieron los compañeros, y pude escuchar que dijo Manolo, lo que parecía, ¿sabes qué? Se va, acordate que está en la ausencia también del Olímpico, ¿verdad? De los Juegos Olímpicos, varias cosas que hacen que replantee en dejar ir a jugadores que casi no jugaron en el primer semestre. No, lo que quiero decir nomás, ¿verdad? Para concretar, en realidad son 3 cosas, luego. Uno, para mí es un craso error que está cometiendo Cerro el de ir hasta Málaga. Porque si vos te ibas a Málaga para jugar contra equipos potentes, como dicen los españoles, se van a ir a jugar contra el equipo de Escocia, que es impronunciable y nadie lo conoce. Se van a ir a jugar contra un equipo de la ciudad de Hoy Málaga. me dijeron un regional de... Y bueno, y por eso te digo, Federico, pero de la ciudad, y no, es de la, no sé, es como venía a jugar contra... vos te vas a Misiones y jugás contra el no sé qué club de Pero el de Misiones. Escocia va a jugar, ¿cómo se llama el segundo torneo de la UEFA? ¿Y cómo se llama el equipo? La Europa League. Sí, la Europa League, Kilmarnock, no sé qué. No, ahí ya, vos me estás diciendo, primero le ponen en la Europa League. No, pero convengamos que es un nombre medio complicado de memorizar, ¿verdad? No, pero a ver, no van a No, yo jugar, entiendo lo que dice Bruno, no el tema jugás es... contra un equipo de primera división vos no jugás contra un par tuyo. Eso es uno. Haces un despliegue Fuerte. de dinero, haces un despliegue de viaje y te vas a jugar contra estos equipos. Deportivo Malagueña, Deportivo Malagueño, no sé. Error, un error. Segundo error, de retener a jugadores que ya están resistidos y ya están desgastados. Y tercero, qué lástima que tenemos un calendario que viene tan de contramano, principalmente contra los brasileños, porque Cerro tiene que jugar contra Paranaense. ¿Qué pasa? Ahora se jugó la 9ª fecha del Brasileirão, ayer Palmeiras le pegó un baile a Mineiro, y Paranaense y todos los equipos brasileños le están metiendo, hermano, métale duro, no hay descanso ahí. Paranaense hizo un partidazo con Flamengo, fue el récord de entrada vendida jugando como local. Sí, más de 35.000. Y acusan al arbitraje lo de Paranaense. 1-1 terminó el partido. Bueno, Federico, están jugando, están compitiendo, Fabio, Eso Dani, no Ariel, pasó hace están jugando, poco. están en la 9ª fecha, para cuando lleguemos al playoff de la Sudamericana. Cerro va a estar viniendo desgastado para ir a jugar 2 amistosos que no son de gran categoría. Gastando un montón de plata. Gastando un montón de plata. Es otra cosa. En vez de quedarte a hacer acá una buena pretemporada, jugar partidos amistosos, en serio en todo caso, pero tratar de... Ahora está surgiendo, Bruno, disculpame, está surgiendo un amistoso contra Racing. Bueno, eso por ejemplo es mucho mejor. En Ciudad del Este, porque Racing, el equipo Racing es un equipo fuerte. Gustavo Cota viene al CIE a hacer la pretemporada. Y está bien, Y Racing, por ejemplo, van a aprovechar. Es una buena medida, y acá Claro. nomás. O sea, no tenés que irte a Málaga porque justamente tu técnico es español, y no sé. ¿Cuál es el tema de jugar acá los partidos? No te digo si es que vos clasificaste, vos vas a ir a jugar contra el Deportivo Málaga de primera división, y después vas a jugar contra Sevilla de primera división, pero no con estos muchachos, con todo respeto. El Kilmarnock de Escocia y el Deportivo malagueño de no sé, de Pedro Fustaño de Fontana Rosa. No sé. Pero independientemente de eso, lo que decía Federico, que tiene razón, que están calientes seguramente, pero
Imagínate la planificación que no se hizo, porque siendo campeón o no, Cerro tenía que buscar un lateral izquierdo, y ya lo sabía en marzo. En marzo ya sabía que tenía que buscar. Claro, ciertamente ya se sabía que no iba a tiene un seguir. lateral izquierdo. Pero cambiaron los planes en Cerro, hermano. ¿No ves que no se clasificó? ¿No ves que Entonces, todo de acuerdo, No, Bruno. pero volvemos entonces. Todo de acuerdo, Bruno. O sea, pero vos- bueno, pero espera, ya espera, ¿sabes te quiero qué? entender. San Yo- Pablo, no, espera, acá le apuntamos yo que no tiene el liderazgo que Cerro ¿Sabes necesita y ahora el tipo está con los huevos hinchados. Pero ¿Y que a qué mí, va? o sea, por algo soy presidente. A mí ese tema de que el ¿Qué de dijo Cerro, el de Osvaldo? Olimpia, el de la ¿Qué dijo selección, Osvaldo el en el Aichingaran ganó, 88? por favor. En el 88 que Pero, hizo No, Osvaldo. espera, Ariel, yo le estaba respondiendo primero a... Bueno, respóndele. a Bruno, ¿verdad? Entonces, el Aichingaran ganó, por favor. Eso no Pero es dejarle al que... ¿Quién en la Xinjiang con relación a quién No, entiendo? primero del tema de, no, ustedes son dadivosos con el dinero ajeno. Y si vos sos presidente de Cerro, o de Olimpia, o de la selección, se espera la excelencia de tu gestión. Estamos de acuerdo, Entonces, Dani, no. eso lo va a hacer otro presidente. No, presente y activo. Pero sabes Eso- que él ahora está diciendo, no me entró en caja Sí, esto. y bueno- no cumplíamos, no Ah, salió en caja de la y apertura. eso es ejemplo de Véanse, improvisación. véanse Le dimos, que acá puso como ejemplo. le dimos viaje en avión. Bueno, los pero- últimos 3 partidos pero- y se así no- se maneja. pero y se- Yo estoy se- de acuerdo se nota que para lo de tendría Málaga que- no afectó. Tendría que Es tener, así. o sea que otro club tendría que tener 10 millones de dólares para refuerzo, clausura, por más que no haya llegado, No, pero pero- así se no, maneja ¿sabe acá. qué? Pero está mal. ¿Cuándo? Ese es su pensamiento. No. ¿Cuándo comienza a meterse la dirigencia de vuelta? Cuando Cerro comienza a ganar otra vez. Claro. Ahí se mete pero, y ¿sabes qué? Vamos a viajar en avión. Claro, Pero, hay muy, un kilo de pero es Málaga. probable que haya mira, más chance de bueno. ganar si ellos se meten. ¿Cómo? Es muy probable que haya más chance de ganar si ellos Claro. se meten, porque Es que hubo. acá Pero a es mí- otra la- yo creo que al el Cerrita, razonamiento es otro. al Cerrita lo que le va a ¿Vos te preocupar acuerdas no es la vos te pretemporada en acuerdas Málaga. cuando era el premio sino- de Cerro contado por Juanma en los Sí, últimos 20, 21 4 o millones por 5 partido. partidos? 20, 21 millones por Y partido. el equipo está bien. volaba. Pero Pasa vos no- que en los dos más pero importantes, si, no. si querés cambiar y si querés tener una mentalidad ganadora, no podés. Pero yo o estoy acaso que dijo, no está bien. graficando, yo pero estoy describiendo. Y está bien, yo no mato al está mensajero. claro, yo no claro. mato, Pucha, yo no mato, describí acá, ¿Quién va a poner la ustedes plata son los ahora? vendidos. yo no mato al mensajero, mato al mensaje. Porque ¿qué hizo Osvaldo Domínguez en el 88 cuando Olimpia se fue en primera ronda de la Copa? Ni siquiera clasificó. ¿Verdad? Apostó, vamos a mantener el plantel y le metemos con todo el próximo año. ¿Qué pasó en el 89? Finalista, 90 campeones y ganó todo hasta el... Y podía haber sido campeón si no estaba Pablo Escobar. Y en el bueno, 89, entonces Olimpia era campeón de la Copa esa puede Libertadores. ser la mentalidad. Y bueno, se supone pero que el doctor este Zapal, plantel que está a tiene- punto y se va a querer ir con honores Este también. plantel tiene varios. A ver, Enzo no podía pisar mal. El otro mismo cuando Dani pisó el 20 hinchas, ya no quedaba manera, le insultaban igual. Un partido que Porque Cerro no, había es que ganado, ¿eh? no, Alan es Benítez. emotivo ¿Cómo el lo metió tema? de vuelta a Alan Benítez como titular? Ah. Después de la imagen que quedó después de su desastre contra el Colo Colo. Me está contando alguien que sabe mucho de Cerro el tema de los dos quieren llevar los dos quieren a Víctor Núñez. Víctor Cabaña, pues, Víctor Cabaña. El lateral. Lo quiere Garazaguer y lo quiere Manolo. Porque Alan Núñez es el otro. No voy a decir mal por Alan, pero los dos quieren al mismo jugador, a Víctor Cabañas. Por algo será. Lo quieren llevar a la selección y Manolo dice, bueno, no puede jugar a la Benítez, acá Transo, yo quiero. Entonces ahí ya hay un tirafloje importante y no se piensa contratar a un lateral derecho. Porque sabes que Federico, está ese yo le voy tema a planteado. describir otra vez Sí. a Dani y a Ariel, porque no quieren entrar en razón. Yo lo que le estoy diciendo es que Cerro se mueve, todo es por cuestión emotiva. Bueno, Ese es el problema. discúlpame No, que te pero pare, Cerro en estos discúlpame que te momentos pare. está, Yo- me- Zapaga está caliente, lo que dice No, es no, la gran torre. no. Como digo, yo recuerdo esa, Sí. esa Y digo, Zapag no- ¿saben qué? A partir de ahora, recuerdo muy bien porque acá hablamos con él, digo, a partir de ahora, los jugadores tienen la responsabilidad, estaba Fabro en esa época, ¿se acuerdan? Pero... A partir de ahora, Sí. yo no voy a traer más ningún otro técnico, no viene más nadie de por y clase A, no hay nada. Ahora la responsabilidad la tiene el plantel y son los jugadores los que tienen que ser campeones. También la misma persona que dijo, ya de ahora en más ninguna argentina, creo que ya desfilaron, puede hacer una no, selección. sube el Pero, tema, no, pero, Dani, no, disculpa, espera, sobre el punto nomás. Yo No es tan así, porque si fuese tan sanguinario por la reacción, el propio Zapao hubiera dicho, ¿quién se va a Málaga? Pues están locos. Acá tenemos todo Aupané. No, lo de Málaga, perfecto. O sea, para lo de la contratación no, pero para este viaje allá... Por eso te Sí, estoy diciendo, sí, por sí. eso No tiene sentido. Y Sí, bueno, porque vos entonces ahí sabés, se yo cae el tema no, de... no, Lo primero no. que te Pero por marqué eso. es Vos el sabés, error, vos es que se sabés. van a Málaga. Vos sabés cómo el tema de Málaga y sabemos bien quién es
una persona muy importante para la dirigencia de Cerro, que es Vicente Montes, Claro. que ha organizado todo ya. Ese un papel no le decía a tu aliado en Europa, le decía, no, vamos, no, esa vuelta atrás no hay. Acá lo que no hay es para traer contrataciones. Bueno, pero Y si lo escuchaste no, a Manolo, disculpame, y se va a seguir si, pagando. si el presidente de Cerro no va a poder digerir un fracaso No, mira, volver deportivo, otra vez, porque es un pero, fracaso, ¿hace cuánto que no- convoque no- asamblea, entonces No que grites, se vaya, no grites, Fabio, que se vaya, grites, no, grites. pero entonces Mira vamos, que hay no. mucho trabajo en este mes, no grites. Sí, pero ¿No lo conoces a pero- Pablo? ¿Lo conoces Sí. a Pablo? Lo conozco, pero entonces no puede dirigir Cerro Porteño desde allá. Bueno, por ya favor. está, ya está. Preguntale al hincha Después que está de hacer- sintiendo ahora, Fede. No, pero No eso puede es muy ser. fácil. Vamos a darnos Cerro un nosotros, club porque habla el grande, hincha. Cerro un club grande, tiene que reforzarse, no importa. Como dice Ariel, tropezó, Bueno, pero reforzarse fracasó, ¿en qué? y volver, meter plata, Lo importante amigo. es que los jugadores conocidos que trajo fueron Iturbe y Cecilio, ¿verdad? Y cada uno tuvo su historia, Cecilio más que Iturbe. Y no da este equipo, Fede. No, pero digo más porque no es tan fácil. ¿Y cuánto cuestan ellos? Piriamota tuvo 2 años para recuperarse una lesión en el hombro y recién dar rédito. Estoy normal lo que hará perdido esta dirigencia. Jan, sí, con su locura, con su acting bien. Báez, ¿qué rédito le dio a Cerro? Morel, que todavía le debe a Guaraní un montón de plata. ¿Qué rédito le dio a Cerro? Arrancó para 7 y terminó para 5. Ni hablar de Brock, ni hablar de Edu. Entonces, las contrataciones fueron también, y acá quiero ir a historiar entre los consejeros, los técnicos de turno y todo, bastante fuerte. Entonces, yo no sé si hay fondo ahora para hacer de vuelta este tema donde nadie te salió bien. ¿Quién le salió bien a Cerro de las contrataciones? No, la cantera. Hoy No, la dijo, cantera. Manolo dijo, el goleador del campeonato se refirió a Cecilio para mimarlo, ¿verdad? Claro, 11 goles. Claro, el goleador del campeonato queremos que se quede. Uno siempre quiere contar con el goleador del campeonato. Pero y después, los que vinieron, no. El pobre Bruno Valdés que vino y que parecía, hasta ese esfuerzo se trajo, ¿no? Mira que Bruno Valdés, más allá de los más que le iban Boca, tenía otros lugares donde se hizo ese esfuerzo, se rompió el ligamento y te perdiste al mejor defensor que tenías. Arzamendi se va porque no se va a hacer esfuerzo para retenerlo. Arzamendi que también arrancó 8 y terminó 4 en cuanto a puntaje, pero yo creo, y el hincha de Cerro, y eso también para Zapag, ¿verdad? Está claro que Zapag tiene un manejo que todos cuestionan y todos cuestionamos muchas cosas de su manejo. Pero otro partido lo pidieron los jugadores, ¿y quién fue el gran culpable para el 100% de la relación pública? Zapag. Fracasado, tu papá, tu familia, váyanse. Y vos te pensás que el tipo es indiferente ante eso, no. Entonces seguir jugando esta ruleta de traer a un Edu, a Brock, a la figurita de turno, y seguir perdiendo con un plantel que no se pone las pilas en los partidos de verdad que tiene que ganar. Yo no lo veo como invirtiendo, puede ser un error, claro. Un club grande debe tener una inversión a pesar de perder un campeonato sobre la hora, pero Es lo que conociendo tendría tú. esto, y creo que lo que estoy diciendo es muy claro, en cuanto no estoy mintiendo nada claro de lo que es no. nuestro rasgo, de lo que son los planteles. Capaz, entonces ¿verdad? ahí en la parte paradisíaca de Málaga tendrá Manolo que subsanar rápidamente su discurso, porque él va a tener la obligación de ganar el título del Clausura con un grupo que, según él mismo, y no mintió, tenía miedo de ganar. Y que Porque no podía dar, Manolo. no Claro, podía dar un o sea, pase. cuando se le preguntó a Manolo, cuando perdió todo, dijo, y tenemos miedo a ganar. Él va a ir con ese mismo grupo, y después cuando Juanma le hace la pregunta ya en Ciudad del Este, con el resultado consumado, y dijo, no, yo también me puse. Entonces, el Cerro de Manolo es un grupo que ha tenido miedo a ganar, y que ahora la va a tener más difícil porque estaba a 3 partidos de lograr absolutamente todo. Entonces en esta pretemporada va a tener que convencerle también al grupo de decir, ustedes no tienen miedo de ganar. Y un técnico, pues todos coincidimos que esas declaraciones eran reales. Era para que plantel. Juanma, que se pagó por adelantado lo de Málaga. Bueno, eso ya está asegurado. Acá me envían, y yo voy a ayudar a quien, pues yo creo que Montes tiene mucho que ver en eso. Acá me envían una declaración de Zapag del año 2020. El plantel reclamaba deuda, aquí dijo Zapag, ellos son responsables de esto porque no clasificaron a la Copa. No, no es así.
Sí. Sí. Y cuando eso era vicepresidente, en el 2020. No, y claro, Cierto. era vice, pero era el que mandaba ya que Rivas, Sí. ¿cómo está? Sí. Después vamos a Olimpia, hermano. Y- Tenemos que ir a Olimpia. no, y esa- Parece todo cerro esto. Pero- Parece que yo sigo de vacaciones y Ariel sigue comandando acá el programa con Federico. No. Rivas, me Este No, pero Franca Zapata, para no. darle contexto, eso que reflotaste, Federico, es el famoso caso cuando Nelson Aedo dijo malo de pasar hambre. Lo de pandemia. Claro, y ahí es donde sí. espera, ustedes acaban de perder 4-0 contra Barcelona y se van a quejar, Así 6 mismo. millones de dólares ustedes perdieron. El 3 de abril de 2020. No, por eso. Gracias, José Rojas. En mira, el ¿verdad? aeropuerto fue que dijo Nelson Ado. Hay jugadores que están pasando hambre, dijo. Sí, sí, sí. Y salió Me a otro lado. acuerdo muy después. Internacionalmente. No, internacional. No, el no, tema no. es que si Cerro no repone por lo menos a los jugadores que se van, no tiene ni una chance para ¿Pero quién campeonar. es? ¿El único que fue ahora Arzamendi? No, Cecilio. Cecilio Y está más Fabricio. fuera. Pero, Claro, pero Federico- Cecilio ya se confirmó que se va. Arzamendi es muy importante. Le puedes criticar todo lo de hierro. Pero no tiene un Cecilio- lateral Cecilio- como él. pero Pero Cecilio- Arzamendi ya se sabe. No, ya Él sé, se pero va, no, ya no está. Y No está. vos hace poco hablaste, Bruno, el discurso que dio Simeone en los laterales, lo fundamental. Que Claro que Tres sí. jugadores. Que me disculpe, Miguel. Bueno, Benítez. pero hablando con Zapata no me vaya a decir. No, a ya mí, sé, pero yo no te sé digo, qué de yo Cerro. te digo nomás que no tiene lateral izquierdo y bueno, y Cerro tiene que reconstruirse otra vez, tiene que Y ganar aquí el su lateral salida y izquierdo atrás, seguir. sí, Arzamendi fue el mejor de los últimos 6 años, porque y que yo pregunté busque. por Rivas y estaba hasta fin de año en Nacional. Báez, el que fue a Nacional de Montevideo, no. ¿Sabes qué es lo único que falta? Que Beto Espínola la rompa en el torneo de clausura. Está para hacer la Es probable. pretemporada en Olimpia. Y es probable, sí, va a estar en forma, en serio, claro, es probable. Estoy diciendo en serio. Es buen jugador. Para hacer bingo. Es probable porque la mayoría de los que fueron Pero no echados es están solamente gozando de eso, muy buena si, salud. Aquí no si fue Beto mejor- recupera el nivel en Olimpia, ¿Quién? si La selección. Beto, en septiembre el lateral de la selección, si hay un Y caso de eso va a ser un Ya, golpe más para claro. la administración de Cerro. Aquino fue pues la gente no lo quería mucho Aquino, pero fue el mejor jugador del campeonato pasado Claro. en Argentina, ¿verdad? Sí. Que perdió ver en la final lamentablemente, pero fue un jugadorazo en Argentina. Ahora hay que ver el tema de puede pedir por arriba Cerro, dice Juanma. Pero vaya a los Eso te Juegos digo, Olímpicos. yo creo Va a que los Juegos Rivas- Olímpicos, yo creo dice. que Rivas va a volver a Cerro. Me parece. Bueno, vamos a ir a Egar y por favor, necesito que hablemos de Olimpia. Por favor, les pido, señores. Vamos a hablar tranquilo. Epa. Ayer Johnny daba la lista de la radiografía de todos los juveniles que se suman los Por nuevos. eso quiero ir a... Está ya la nómina de los jugadores que van a hacer la pretemporada. Ya está el plantel definido, Olimpia. Sí, ahí sí que. Bueno, ahí sí y que por está eso, definido. vamos a hacer por la radiografía nosotros acá de cómo está el tema. ¿Vieron ustedes la pelea de los turcos con los georgianos? ¿Qué enfrentamiento, che? También lo muchachos. Está... La Para Euro ellos. con 24 es más difícil lo que no haya un antecedente de guerra lo entre sí. estos equipos, ¿verdad? No, el grupo, alguien puso el grupo de Alemania. Alemania, Claro, Austria, Claro. Países Bajos y ¿Y los serbios y albaneses No, también y tocaron? Francia. ¿Cuál es? No, No. No es Alemania. Alemania. Yo la trae porque la No, bronca la trae. No, Alemania es con No, Escocia. pusieron la hoja de ruta de Hitler, pusieron, ¿verdad? Y era... Alemania, Austria, bueno, Austria, Alemania. Viste que invadió el primero Austria, después Pero- invadió pero él puede nacer- Polonia, pero él puede nacer en después se Austria. fue a Países Bajos. No, Sí. ya sé, él era austriaco, pero Sí. él decía que Austria era Alemania. Ese Y era su ane- y ane- pensamiento. y anexó. Y anexó primero, después se fue por Polonia, después se fue a Países Bajos, Bélgica, después se fue a Francia, y en ese grupo están, uno es que me falta. Austria, ya dije, Polonia, Países Bajos y Francia. Es que esos son- Alemania está con Escocia, Hungría. Suiza y Hungría están en ese grupo. Pero lo que pasa es que vos podés hacer... No, lo que pasa es que vos tenés que poner ahí, por ejemplo, Sí, dentro Alemania de la primero. Unión, que ahora es Checa, que es Checoslovaquia, ¿verdad? Que fue antes de Bruselas incluso. Checoslovaquia fue la segunda después de Austria y después pasaron a Polonia. Y usaron Checoslovaquia para pasar directamente a Polonia. Y después jugaron Polonia y Holanda. Yo te conté la historia, Sí, cómo sí. le odian los polacos a los holandeses. Le odian porque los holandeses le dieron la mano y muchos de ellos se plegaron para invadir Varsovia. Y yo antes de ir a Polonia me compré una remera de Holanda y salía para hacer un sábado a la tarde. No. Y me miraban todos porque allá está muy abierta todavía No, la hasta cosa de- ahora. Pero de imagínate Le Pen en Francia lo que sí. está pasando en Francia. Está en muy en estos la momentos. memoria de quién es quién, ¿verdad? Y acuérdate, Claro. ahora están los serbios que se agarran con los ingleses y la traveres. Los serbios son bravísimos. Y lo que pasa es que... Como no, nunca hay hinchada ahora. No, y ahí había infiltrados los de Albania. Albania. Ah, no, Que los tiene- albaneses también no, por eso son- Albania, Serbia. Sí. Entonces, Mira, antes cuando menos era... mal no está Rusia.
No, ya, O sea, Rusia bueno, no sé pero- por qué le suspendieron nomás. Claro, Rusia Claro. está sancionada por eso. Claro, porque no está sabe. Ucrania. O si no, Porque fíjate que cuando era 16 era más difícil que algunos países estén. Pero al ser 24 entran muchos y al haber independencias muy recientes se generan estos choques. Y mira que UEFA, por una cuestión de restricción, por ejemplo, Albania y Serbia no pueden estar en el mismo grupo. Como Rusia antes de la sanción, cuando ellos invaden Crimea, Rusia y Ucrania no podían estar en el mismo grupo. Pero al ser una Eurocopa, si esto ya después llegan no, y llegan... va a imagínate, ser- Dani, que hasta dónde llega el tema de Europa, que está muy fragmentada, que llevaron los de Ucrania, la delegación, llevaron una parte de un estadio que bombardearon los rusos, llevaron las graderías así, que estaban todas quemadas y rotas, ¿verdad? Casi en estado Llevaron de los desecho. restos Era una imagen, simbólicos. claro, una y, imagen muy y la, fuerte, y la no sé si hinchada vieron, ¿verdad? sí, y la hinchada de Rumania, porque ayer fue Rumania-Ucrania, la hinchada de Rumania tenía banderas rusas para provocarle a los ucranianos. Sí. Es como que miran, estos son los que te están invadiendo. O sea, una Bueno, especie de... y Acá, lo- y acá los la indignación ucranianos- fue lo de Cerro con lo del posteo Y de los las Malvinas. ucranianos son mal vistos Por el tema de los nazis. porque los ucranianos le dieron asilo a los nazis Claro. para que le gane a Rusia, que estaba en ese momento. Sí, Y hay una matanza de 30.000 ucranianos judíos que fue fuera la peor de la Segunda Guerra Mundial. Y eso es lo que es la negación que hay en Kiev. Yo con uno traía, amigo, señor, ¿por qué a ustedes les interesa tanto la guerra, amigo? Pues ellos se avergüenzan de esa guerra. Claro, ellos no quieren Y yo hablar. le dije, porque leí mucho chico, todo, pues yo quería ver todos los museos, todo eso, ¿verdad? Saludo al doctor Álvaro Arias, dice también, Atelio está dirigiendo a Turquía, Georgia, el argentino. Me dice el doctor Arias, tan eso estamos lejos, dice el árbitro argentino. Sí. Acá nosotros, ni en la Copa América tenemos todavía Sí, sí. árbitro que Y dirige fíjate así. hasta qué Tello está punto para, llega. Gracias, doctor, para dirigir saludos. Portugal, ¿verdad? El partido de Portugal. a las tres. el de ahora. El de ahora. El de ahora. Turquía con Ah, Georgia. Turquía claro. con Georgia. Y fíjate que, o sea, hasta qué A la punto puta, Georgia llega... hace poco también tuvo su... Claro. con... Un desprendimiento de la ex Unión Soviética. Y terrible. fíjate hasta qué punto llega donde hasta profesionales pueden perder un poco la supuesta cordura o la objetividad. En el partido Inglaterra-Serbia estaba haciendo cancha a alguien que tiene ascendencia de Albania. Y él se da vuelta y le tenía la hinchada de Serbia atrás. Y le hace el gesto del águila. Ese que se popularizó tanto cuando Suiza le gana a Serbia y Shakiri y Xhaka hacen el gesto. Y ese es un gesto muy ofensivo para los serbios, y un periodista todo acreditado, el tipo se da vuelta y le hace ese gesto. Entonces, cuando se habla que el deporte es No, pero en el Europa simbolismo está- de la guerra en tiempo de paz, lo que pasa es que ahora no estamos en Acá paz. me vio y una ahí- bandera, ¿por qué borraste la foto, Cristian Rívaro, donde está la hinchada de Albania diciendo Kosovo de Albania? La bandera ahí poniendo también... La bandera de la Gran Albania. Sí. La Gran Albania tiene partes de Serbia, entonces es como que... Por eso, o sea, acá sería Pero- cuando juegan pero- Chile-Perú, el tema del Pacífico, Eh, pero no. El que No, acá más, ni ahí, el no. que más puede pegar el grito al cielo es Polonia, ¿verdad? Porque Polonia se dividieron entre dos luego cuando la Segunda Guerra Mundial. A Polonia le entre atacaban de un lado alemanes y los rusos se rusos de dividieron un su lado país. y del otro lado los alemanes. Y después, claro, después con el Tratado de Versalles ellos recuperaron su país, ¿verdad? Pero en dos partidos, es como decir Paraguay, bueno, de un lado va a ser de Argentina y del otro lado va a ser de Y Brasil. fue el único país que resistió de verdad. Y resistió. Porque fue Francia terrible, dijo, pues. bienvenido a Hitler y compañía, entren. Y ahí se hizo el campo de concentración más Claro, grande, ¿verdad? está más grande, sí. Terrible fue lo de Polonia, no. Es realmente muy fuerte lo de Europa. Y ahora está renaciendo el tema de la ultraderecha con Le Pen, con la hija, no es con el señor este que ya está bastante... En España grande. también está por ganar la ultraderecha. Y ella, por ejemplo, dice, sí. ellos dicen categóricamente, ellos están en contra de los inmigrantes. Sí. No, Es además, la por ultraderecha, así, pero dura, por dura. eso Macron disolvió sería la Cámara Baja, ¿verdad? Y llamó a elecciones que van a ser este domingo y el otro domingo. Por eso hubo un pronunciamiento de la Federación Francesa de Fútbol. Primero fue Thuram. De hecho, el papá de Thuram siempre fue muy activista. En la época del papá de Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, en el 98,
cuando decía, esto no es Francia, esto es No, África. él dijo que no se sintió identificado con los campeones del mundo porque Claro. no eran franceses. Y él hace los 2 goles Eran contra africanos. Croacia, pero Claro. en medio de eso él siempre tuvo esa postura. Hoy el hijo dijo lo que dijo, después se viralizó más lo que dijo Mbappé. Pero no, Francia ahora mismo está viviendo un Mbappé momento dice de... que no, o sea, tomó postura, dijo que él no va a votar a la derecha y que lo ve con Que use la como algo- conciencia, todo lo los que jóvenes especialmente. divide no está. Sí. Y hizo un llamado, ¿verdad? Después hubo críticas, ¿verdad? Pero y salieron algunos a defender, diciendo, bueno, que los jugadores hablen, está bien. Imagínate acá en Paraguay, para una entrevista no tienen ni siquiera la preparación o los jefes de prensa les prohíben hablar. Esto a mí te juro que me encanta, independientemente a que tenga o no tenga razón, pero que tomen una postura. Imagínense, porque esto es realmente denso. Y que tu estrella de la selección de Francia salga a tomar postura cuando los jugadores no lo quieren hacer. Acuérdense que Pelé en su momento, él se dividió mucho, él se alejó mucho de la política, no quería entrar en la política, ¿verdad? Claro. El caso de Maradona, sí, el Maradona tomó, y eso fue criticado primero porque él se fue a la Casa Rosada cuando fue campeón juvenil. En Brasil también se metieron mucho los jugadores en la época Bolsonaro. Maradona Neymar, Maradona sí. se fue a la contramarcha de Chávez. Cuando hay una marcha cuando se van todos los grupos poderosos, los venezolanos hacen una contramarcha en Buenos Aires. Y Maradona se fue ahí, pero Maradona es muy contradictorio porque él apoyaba a Caballo, por ejemplo, y apoyaba a Fidel Castro. Que son las dos cosas Y se uno fue totalmente diferente al otro. Se fue en la época de Videla a llevar la Copa Sí. de juveniles. Y Pelé era el poder, ¿verdad? Pelé era estaba siempre con el Pero poder mira bien. que es un tema que genera mucho debate, porque justamente en esta era de la polarización, ¿qué es lo que se dice desde el deporte? El deporte es lo que une. Entonces, desde la otra parte dice, ¿por qué una figura de un estamento que en teoría debe unir sale a hablar, todo bien con tu convicción, pero ¿por qué te jugás solamente con una mitad? Que también es válido. Es que Vos recordabas pero lo de la fíjate, NBA, es muy recordado, Federico, sí. lo que en algún momento dijo Michael Jordan. Sí. Y que él, o sea, en el tema de los derechos civiles, Michael Jordan es muy criticado porque él nunca tuvo una postura claro, que... es frío, y él frío, dijo, frío. él dijo, ¿saben por qué? Los republicanos, o sea, los conservadores también compran mis zapatillas. Sí. Es una frase así de decir, hoy se elabora más desde lo conceptual con lo que dije. Porque si es 50-50, lo que pasa en la Argentina, Pero mucha gente en la Argentina dice... el que lo criticó a Huella es un arquero. Que me pareció un total botón. Diciendo, nosotros los jugadores no tenemos que hablar de eso. Si vos estás capacitado, hermano. Claro. Y Francia es un país de tantas activistas. Benzema es un activista de los musulmanes. Y más todavía si porque si vos fuiste activista de chico y conocer el tema, ahora si me hablaba boludeces, ahí sí. Guardiola y compañía, por ejemplo. Más si habla de... A la pucha. Inmigrantes. A Palermo, ¿por qué no puede entrar en Boca hoy? Porque apoyó a Milei y si ganaba más que el técnico Boca era Palermo. Sí, claro. Y él fue a votar. No, y ¿sabes Y después quién? le gritaron. ¿Sabes A quién? Tevez porque la AFA lo busca. A Tevez la Porque AFA le apoya a Milei. Le apoyó a Milei y Milei estaba contra este gobierno, contra el Chiquitapia por el tema de la sociedad privada y los arbitrajes comenzaron a venir. Y Tevez dijo, un momento se cansó, dijo, saltó, ¿no? Es complicado el tema. Y acá mismo también. Te juegan de todos Acá lados, te fútbol juegan. política está bien pegado también, ¿verdad? Claro que sí, Anda a por criticarle técnico de fútbol a Horacio Carte. A ver a dónde vamos a dirigir después. no. No. Es Complicado más. el tema. Acá el Búfalo Velar, por ejemplo, el único que puede hablar, pero él es zurdo. Sí, claro. Y escribió varias cosas que la gente le mandaba, un montón de cosas. Pero el tipo escribió. El zurdo no solo. O sea, de lo que el Búfalo escribió, hay muchas cosas que pidieron igualdad para la gente, por ejemplo. ¿Y cómo Yo él lo es leí visto? varias veces, ¿eh? ¿Cómo él es visto? Claro. Por eso te digo. Y le dicen, zurdo de mierda, y solo porque pidió igualdad y se fue contra un partido mayoritario acá, ¿verdad? Entonces, pero yo a él le respeto el tema porque sabe que habla. Claro. O sea, que Y leyó toma cosas postura. de la doctrina de la zurda, no estamos Claro. hablando de los locos que van a... Por eso te decía, independientemente de la postura que tengan, ahora recuerdo, fue Capa, el técnico argentino. Él, por ejemplo, él era perseguido por los militares. Ángel Capa. Creo que los militares, porque él sí era comunista. Claro. Declarado, sí. Bueno, sí. pero Capa fue el que dijo que celebraba lo de Mbappé,
que tome postura, Ahí está, sí. que los jugadores no solamente están para hablar de fútbol y que son personas muy seguidas, que son referentes y que tienen que tomar una postura. Y ahí puso el ejemplo de Mbappé, ¿verdad? Que abiertamente está en contra de Le Pen, y después puso como ejemplo lo de ellos, ¿verdad? Y mencionó justamente a Carlos Tevez, por ejemplo, entre los que ponía como ejemplo de tomar una postura, y decían, es muy fácil, al que apoya a Milei nadie le persigue, ¿verdad? Pero vos no le apoyás a Milei y sos mal visto, y eso está mal. Eso es lo que estaba diciendo Capa, ¿verdad? Que es fácil acomodarse con el poder, porque y dio otros nombres más. Fulano no tiene ningún problema porque le apoya a Milei. Sin embargo, a los que no le apoyan a Milei tienen problemas, como el caso de Pero lo de Tevez fue diferente porque él le apoyó a Milei. Sí. El problema tuvo con la AFA, que es un contrapoder, es un poder muy grande que es la AFA, que está contra el gobierno, ¿verdad? Sí. Ese es el punto. Y Brasil, como decía Ariel, tuvo varios. La apoya del doctor Sócrates. El doctor Sócrates era un perseguido por la dictadura, un bochazo. El hermano mayor de Raíz, que era un jugadorazo del 82-86. Él lo hacía y Pelé no. Él lo hacía y Pelé no. Él fue el creador del concepto de democracia corintiana. Hasta ellos hasta votaban quién debía ser el técnico y si debían salir a hablar con la prensa o no. Pero por eso es un tema que es muy vidrioso, porque es por lo mismo que la FIFA te dice, no, los mensajes religiosos, políticos, pero cada vez se va volviendo más polarizante, porque entonces también sería un mensaje políticamente correcto, pero demagogo cuando se dice, es lo que une. No ¿Sabes qué? No, yo estoy de acuerdo porque también se prestaría para el negocio oportunista. Claro. Pero yo estoy de acuerdo con aquel que de las bases tiene esa convicción, ¿verdad? De abajo. Ahora imagínate que te pagan, no sé, cuánto por festejar como una... ahí estoy de acuerdo con lo de la FIFA, pero el tema de gente que tiene convicciones profundas y la dice, me parece muy bien. Ahí envían que también se unió Henry también al tema del EPEM. Y Henry justamente el técnico que debe estar ahora en los Juegos Olímpicos, ¿no? Es que por eso, Debe si el gobierno de Macron pierde estas elecciones que él llamó, él no tenía necesidad, pero él llamó para tratar de hacer un jaque porque perdió feo en las europeas. Sí. Entonces, tranquilamente puede haber un parlamento pro extrema derecha para los Juegos. Y esto es... No sorprende que, por ejemplo, un Thuram, un Henry, un Mbappé. Habría que ver qué dicen los blancos de Francia. Por eso no es... este dice el discurso que a mí por algo, vos ves los números y ve a los tractoristas, ve a la gente trabajadora del interior de Francia que están cerrando la ruta, que es un desastre, y después por otro lado ves a las colectividades, a la inmigración, a los del norte de África, a los del oeste de África. Vamos Entonces, a ver es complicadísimo. a los ultra Real Madrid, que son los más derechistas de todos. La derecha Real Madrid es una de las más skinhead nacionalistas de todos, que dice eso no figura con que esto es una mezcla. Y son los que defienden, son los que tienen que salir a defenderle a Vinicius cuando le tratan de otra cosa, pero por eso. Vamos a Olimpia, por favor, 12:15. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, buenas tardes. Saludos a todos. Como Tire te sorprende con una promo imperdible. 15% de descuento con cualquier medio de pago y 18% de descuento con tarjeta de crédito Itaú. Y eso no es todo. Llévate un Hopi de regalo comprando 4 cubiertas. Kumo es la única cubierta en Paraguay con una garantía especial de 180 días contra daños en el camino. Descubrí más en Kumo, Paraguay. Avanza seguro con cubiertas Kumo Tire. Visítalos en Chacomer, Casa Central, Cuatro Mojones y en todas las sucursales del país. Descarga la app Petrosur y paga 10% menos en todas tus cargas. Sí, escuchaste bien, 10% menos en todas tus cargas y con cualquier forma de pago. Descarga Petrosur app y empezá a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play y App Store. Petrosur, calidad
internacional certificada. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lámbare, o llámanos al 0986-104-690 y 0986-104-688. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Bueno, a ver, actualizando lo de la euro, muchachos. Turquía está empatando con Georgia 0-0 a las 3 de la tarde, Portugal, República Checa. Atiendan, mañana Croacia, Albania a las 9, a las 12, Alemania, Hungría, Escocia, Suiza. Jueves tenés Euro y tenemos ya el inicio de la Copa América. Tenés Euro a las 9 de la mañana, Eslovenia, Serbia. A las 12, Dinamarca, Inglaterra. Y a las 15 horas el partidazo España, Italia. 3 de la tarde, hermano, jueves. Y a las 20, Argentina versus Canadá. Vamos con el viernes. Eslovaquia, Ucrania, 9. 12, Polonia, Austria, y 15 horas, partidazo, Países Bajos, Holanda versus Francia. Y ese día, viernes, Perú ante Chile, 20 horas, el clásico del Pacífico. Te vas al sábado, atención, super sábado. Georgia, República Checa a las 9 de la mañana. Bien. A las 12, Turquía, Portugal. Lindo. Y a las 15 horas, Bélgica, Rumania. Copa América ese día, 18 horas, Ecuador, Venezuela. 21 horas, México, Jamaica. Ay, qué lindo. México, Jamaica, 9 de la noche. Acá creo que van los juveniles. Los rastas. Sí, acá van los... para llenar la bolsa de minutos que vamos a tener en la Copa América. Sí, Edgar, dale. Apostala, ganarlo cambia todo. www.aposta.la. Arma tus combinadas y aposta responsablemente. Reitero, www.aposta.la. Apostala, sponsor oficial de Club Olimpia y Cerro Porteño. Ofertas toda la semana en el Cacique. Lunes, recargate con buenos precios. Martes, frutas, verduras y alimentos light. Miércoles, fiambrería, limpieza, alimentos de producción propia. Jueves, carnes, pollos, cerdo, pescado y productos a granel. Los fines de semana tiramos la casa por la ventana. El Cacique sí te conviene. Butifarra de pollos Don Juan, una opción ligera y saludable, ya sea a la parrilla, a la plancha o en la sartén. Butifarra de pollo, muy fácil de preparar. Comunicate al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Estamos con Jesús Quesada, colega mexicano que cubre Toluca. Jesús, gusto de saludarte, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saludo con mucho gusto acá desde la ciudad de Toluca. Bueno, Jesús, quedamos muy preocupados anoche cuando vimos el comunicado del Toluca hablando que va a quedar inactivo, lastimosamente, Juan Escobar durante un periodo de 3 meses, y la segunda línea, el segundo párrafo donde hablaba el Toluca de apoyar y respetar la decisión que tome el jugador. ¿Cuál es la situación de él? ¿Qué está pasando? Ustedes ya tienen conocimiento extraoficial de qué es lo que estaría pasando, porque acá hablamos de un tema de salud, un tema siempre muy delicado, ¿verdad? Sí, fíjate que ayer nos sorprendió a todos. El comunicado lo lanzan tiempo de México alrededor de las 8 de la noche. No es común que Toluca emita comunicados a esa hora, porque ya es tarde. Las redacciones, sabes, para quienes trabajan en medios de comunicación, pues ya ha avanzado el tema de la información. Pero bueno, pues ahí se emite lo que ustedes ya comentaron, el que Juan Escobar va a estar fuera de actividad en tratamiento médico. Sobre todo ese tema hay que resaltarlo. Hablan de un tratamiento médico. Y bueno, pues lo que sabemos acá de manera extraoficial es que ayer fueron entregados al club los exámenes médicos y físicos que se les hacen, o los resultados de estos exámenes que se les hacen a toda la plantilla previo del arranque de la pretemporada.
en ellos. En un electrocardiograma habría salido una situación no tan favorable para Juan Escobar, por lo cual el club y el cuerpo médico de la institución han decidido pues someterlo a un tratamiento médico y verificar exactamente qué es lo que pudiera pasar. El padecimiento como tal no sabemos con exactitud, sabemos que se trata de un electrocardiograma, estamos suponiendo que es un tema del corazón, lo cual estaría pues, en este momento deteniendo la carrera futbolística de Juan Escobar. También resaltarlo del comunicado, ¿no? Donde dice que respaldarán lo que el jugador decida o en cuanto a su futuro profesional. Me parece que tendrá que venir pues a consecuencia de si este tratamiento médico logra hacer efecto y pues que él pueda regresar a hacer una función de futbolista profesional pues lo más natural posible, o en caso de que este mismo padecimiento se lo impida, pues quizás estamos pensando que pudiera hacer el retiro profesional de Juan Escobar como futbolista. Son muchas especulaciones lo que hasta el momento se tiene. De manera oficial solamente lo del comunicado del equipo, pero de manera extraoficial sabemos que fue un resultado no tan favorable para el jugador en un electrocardiograma. O sea, sería un problema del corazón. Así es. El padecimiento como tal no lo sabemos y por ello los 3 meses que habla el club es para recibir un tratamiento médico y evidentemente él no podrá hacer ningún tipo de esfuerzo físico, es decir, por el momento es una baja temporal para el equipo y pues cuando estamos prácticamente a unas semanas de que arranque el torneo aquí en México y además de los viajes a la Leagues Cup allá en Estados Unidos, porque hay que recordar que los equipos mexicanos inician 3 semanas aquí el torneo local y después se van un mes a Estados Unidos para jugar la Leagues Cup contra los equipos de la MLS. ¿Y cómo queda el contrato del jugador? ¿Cómo son 3 meses que él queda ya inactivo totalmente? Porque no, ¿cuántos años hasta tiene donde Juan Escobar? sabemos, por ahora el club lo mantendría con el contrato o con la vinculación contractual que tenía actualmente y ya sería después de 3 meses la revisión, un nuevo electrocardiograma para ver si ha superado este problema de salud y a partir de ahí tomar las decisiones pertinentes. Por ahora, el club lo apoya en cuanto a las asesorías médicas y pues él seguirá incluso, si así lo desea, pues teniendo ese mismo tratamiento con el cuerpo médico de la institución. ¿Cómo está Robert Morales? Pues mira, acá hay muchas situaciones que todavía están rondando alrededor del club. Lo que sabemos es que se busca un centro delantero, se hablaba incluso de un centro delantero portugués. Sin embargo, pues hasta que no haya un nuevo elemento, tampoco ellos pueden deshacerse de jugadores. Sabemos que una de las posibilidades para hacerse de lugares de extranjeros, hay un límite de extranjeros en el pueblo mexicano, y una de las posibilidades para hacerse de ese sitio era la salida de Robert Morales. Sin embargo, hasta el momento no hay nada. Él se mantendría todavía en la institución, porque si no al equipo le va a pasar lo que le ha sucedido con sus defensas centrales. Hoy no está Juan Escobar, recientemente se fue Valver Huerta, el chileno, que también ya regresó al fútbol de Chile, y pues en 2 semanas prácticamente Toluca se ha quedado sin defensa central, solo se queda Federico Pereira, el uruguayo. Entonces yo creo que ahora están tomando muchas precauciones, y hasta que no tengan firmado un nuevo centro delantero, yo creo que no podría por ahora haber movimiento en cuanto al eje de ataque del Toluca. Robert Morales, que sabemos, lastimosamente hay una lesión el semestre pasado, le impidió tener la actividad que él hubiera deseado, aunque había comenzado muy bien, incluso haciéndose de la titularidad. Y bueno, pues hay que ver, porque parece que al técnico Renato Paiva le gusta la forma de jugar de Robert Morales, incluso cuando suele acompañar, no solo como eje de ataque, sino que suele acompañar a un centro delantero. Entonces, insisto, el semestre pasado fue titular, pero es un golpe en el rostro que recibe le impidió esa continuidad, y pues por muchos partidos estuvo fuera. Clarísimo. Bueno, qué fuerte esto de Juan Escobar, sin duda. Realmente, ¿cuántos años tiene Juan Escobar? 28. 28 años tiene para todavía, y creo que Toluca le había hecho un contrato muy importante, ¿verdad? De un par de años, ¿no? Sí, y la verdad es que lo tenían contemplado como un elemento importante. Hay que recordar, él llega de Cruz Azul y se convierte en el titular, incluso por arriba del capitán, el capitán Valver Huerta, el chileno, a tal situación que hoy el chileno pues está fuera de la institución, porque ellos pretendían, o la directiva pretendía, que con
Juan Escobar y Federico Pereira podrían tener bien cubierta la saga central del equipo. Entonces, una noticia fuerte incluso para la institución, que está pues contrarreloj para buscar un defensa central que pueda sustituir pues lo que tenían planeado con Juan Escobar. Perfecto. Muchísimas gracias, Jesús, por atendernos, muy amable. Estamos a la orden, saludos. Gracias. Hay gol en la Euro, Ariel. Pasaba Jesús Quesada, colega mexicano que cubre Toluca. Hablan de que habría salido un resultado negativo en un electrocardiograma de Juan Escobar y queda inactivo durante 3 meses por de pronto. Y es bastante fuerte lo que nos decía, porque hablan de que imagínate, hasta inclusive se menciona que probablemente no pueda practicar más el fútbol profesional. 0 actividad física 3 meses, después ver qué es lo que pasa con su evolución en estos 3 meses. Y es hablar ya del semestre que se pierde. Hablaba, él llegó a decir que se hablaba inclusive de su retiro en el fútbol. Pues claro, por eso el comunicado me llamó la atención, la segunda parte, cuando decía, hay otro gol en la Euro, cuando decía, vamos a respetar su decisión, decía. La decisión que tome el jugador lo vamos a respaldar, decía. ¿El gol de quién, por favor? Turquía. 2-0. 2-0 Turquía arriba. Vos sabés que esa parte creo que también, porque no era un comunicado donde alguien se rompió los ligamentos y nada por el estilo, pero esa segunda parte, Bruno, cuando dice apoyar de forma incondicional. Y esa es una frase que vos utilizás cuando se puede venir una decisión muy importante. Entonces, si ya decís 3 meses sin actividad física, no estamos hablando de un reacondicionamiento ni de recuperación, no. Y después te dicen, y vamos a respetar cualquier decisión que vos tomes y tenés nuestro apoyo. Y realmente es un golpazo, ¿eh? Es un golpazo para un jugador que se instaló allí como sinónimo del fútbol mexicano, porque uno ve su carrera y también en Toluca, a diferencia de Robert, él venía jugando todos los partidos, siendo titular como primer marcador central, y realmente fue la noticia que impactó la jornada de ayer. Posición adelantada, chequeo VAR, Tello, ya con el offside semiautomático, ahí anularon entonces 1-0 sigue ganando Turquía, se anula el segundo gol. Ya estamos con Johnny, por favor, información de Olimpia. Edgar, y estamos con Johnny. Las llaves de tu casa propia las podés conseguir con Solar Banco. Con los préstamos para vivienda, el sueño de vos y tu familia está cada vez más cerca. Asesorate ya llamando al 218-8000 o escribiendo al WhatsApp 021-218-8000. Con Solar Banco, sí se puede. Estudia medicina en la Universidad Autónoma San Sebastián y cumplí tu sueño de ser médico. Inscripciones abiertas para el segundo llamado de agosto. Saturio Ríos y de las Residentas San Lorenzo. Llámanos al 0994 47 47 45 y escribinos al 0986 519 505. Seguinos en Instagram como @UASCentral. Universidad Autónoma San Sebastián. Vení, juntos vamos a crear. En Arcoiris tenemos todo lo que necesitas para la estación. Hierbas medicinales para el mate mañanero, edulcorantes para endulzar tu día. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya, 25 años con sabor y confianza. Bueno, Johnny, gusto en saludarte. ¿Cómo estás, Movilefri? Bruno, buen día, saludo para todos. Por favor, te pido, Johnny, que nadie te interrumpa, vamos a fondo con Olimpia. ¿Puede ser, Johnny? Por favor, señor. Extrañaba este momento. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar millones. Podés ser el próximo millonario con Megaloto. Hacele caso a tu pálpito, elegí tus 6 números de la suerte y jugá Megaloto con tu quinielero y en locales de pago express y pago de todo el país. Sorteamos todos los domingos a las 19:45 por el 13. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Los martes en Farmacias Catedral ahorras con Sudamérica
Sudameris Bank con descuentos de hasta el 35% en todas las categorías, más 5% de reintegro con pagos vía QR con todas las tarjetas de créditos del Banco Sudameris. Si no podés pasar por una de nuestras sucursales, llámanos al 627-7000 o escribinos al WhatsApp 0982-927-610. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Bueno, caso Juan Escobar nos informa acá, Juanma, que hoy estaría llegando inclusive a Paraguay ya Juan Escobar. Sí, con esta licencia que tiene. A nivel internacional, el caso de Agüero, que tuvo que dejarse del fútbol, ¿verdad? Acá por otra razón de salud, Pablo Aguilar tuvo un parate también importante, ¿se acuerdan? Hay varios, otro que le hicieron parar el fútbol, después siguió fue Lucas Barrios. Lucas Barrios en Gimnasia de La Plata le hicieron unos exámenes que no le salieron bien. O sea, te doy el caso de los que después volvieron a jugar fútbol. De los que no jugaron más, por ejemplo, el caso de Cristian Martínez, General Díaz. ¿Se acuerdan del lateral izquierdo? Uno de los primeros, Él fue también diagnosticado una situación coronaria y ya no pudo seguir, inclusive ya después fue el técnico del equipo siendo muy joven. Lateral izquierdo de General Díaz, Cristian Martínez. Y así tenemos algunos casos. Johnny. Señor. ¿Cuántos jugadores van a arrancar la pretemporada con Martín Palermo? Algo que bastante se habló porque él dijo que quería acortar el plantel. Sí, y me parece que está en lo correcto Martín Palermo, porque en el grupo de 34 futbolistas, varios jóvenes, varios juveniles que tendrán la posibilidad en el equipo Olimpia de trabajar en esta pretemporada. Gastón Olveira, Juan Espínola, Carlos Urán, Rodrigo Frutos, actualmente está en la selección paraguaya sub-23, Jesús Peralta, juvenil, Carlos Espínola, Paraguarí, César Olmedo, Alberto Espínola, Junior Barreto, Manuel Capazo, Saúl Salcedo, Hugo Benítez, Lucas Ramírez, juvenil, buenas condiciones, zaguero central, Fernando Román, Facundo Zavala, Tobías Morínigo, lateral izquierdo, juvenil, ya jugó también en Olimpia en primera con Francisco Arce en el campeonato Apertura. Alex Franco, Matías Vera, Brian Grance, hablan muy bien de este futbolista de 17 años, integrante de la selección paraguaya sub-20, jugó también la Copa Libertadores sub-20 con 17 años, un volante ofensivo que hará también su tarea de pretemporada por primera vez con el plantel principal. Richard Ortiz, Ramón Martínez, Paulo Rivero, Tobías Sanabria, ya debutó en primera división, Rodney Redes, Pedro Zarza, otro juvenil, Derlis Aguilera, de este hablan muy bien, inclusive lo comparan con Gabriel Aguayo, tiene esa forma de jugar, extremo por derecha, el futbolista Derlis Aguilera puede también ser parte del reglamento sub-19. Carlos Arrúa, Hugo Fernández, Eric López, Alan Cano, Lucas Prato, Facundo Bruera, Hugo Benítez, homónimo del zaguero central, goleador de la categoría reserva. El lunes de la semana pasada, ese feriado, salió campeón con Olimpia, inmediatamente Martín Palermo lo llamó para trabajar con el plantel principal. Freddy Colmán, que se está recuperando de la lesión meniscal, y Brian Montenegro. No están en esta lista, decía Rodrigo Frutos, Facundo Infran, los dos arqueros. Infran en la 20, Frutos en la selección paraguaya sub-23. Fernando Cardoso, también convocado por el bambino Haras Aguirre. Marcos Gómez al servicio de la selección paraguaya olímpica. Kevin Parzajuk, otro que también está en la selección paraguaya sub-20 es Aaron Paez. Así que Olimpia con 34 futuristas iniciará mañana la pretemporada en la Villa Olimpia. 34 jugadores, empató Georgia 1-1 con Turquía. Después de la anulación del gol del segundo Turquía fue Georgia y lo empató a Turquía. O sea que en el semiautomático se vio, pero literalmente esa frase que solemos decir, o sea que fue medio botín. Porque viste que ya te muestran y era un tercio del botín del jugador de Turquía y de un 2-0 ahora pasa a 1-1. Y el gol de Georgia, por supuesto, como era de esperarse, muy festejado. Era el primer gol que hacen en una Eurocopa para este momento. Ahora, con respecto, Johnny, al tema del Sub-20, vos tenés en la lista a Cano y compañía. No, yo le quería hacer una pregunta, lo de Derly González.
Derlis no va a hacer la pretemporada con Olimpia. No, si está en la Copa América. No, por eso, ya, no, no me traen a tratar así, Johnny. ¿Qué me pasa, Johnny? Yo soy tu aliado, hermano querido. Vos me estás tratando como un... Esperando un rato. No, sí, eso que dijiste lo decía Ariel. Acá, ¿te acordás, Fabio, la guerra dialéctica que hubo entre mini temporada, pretemporada, intertemporada, postemporada? No, este fue suave, Bruno. No, pero por eso. Le di pues pie a Johnny y me trata así. Pero vamos, recupéranos de esta situación. Desinfectante Bacterikill elimina el 99,9% de bacterias, hongos, virus y protege del COVID-19. Bacterikill elimina los malos olores y deja un agradable aroma que perdura por mucho tiempo. Bacterikill, con el sello de garantía base. Llegó la promo de Santa Elena que te premia con un espectacular 0 kilómetros viajes al Caribe, Play 5, millones en efectivo y muchas botellas de regalo. Participa enviando un SMS al 44405 con las letras SH y el número de lote de tu botella y gana con vinos Santa Elena. Santa Elena, calidad y confianza desde 1942. Encontrá las ofertas en Motos Taiga visitando tu sucursal de Inverfin más cercana o siguiendo a @Inverfin y dale potencia a tu corazón paraguayo para llegar hasta donde querés llegar. Conoce la totalmente nueva Ford Territory, potente motor, 1.5 de 169 HP, impresionante pantalla de 12 pulgadas y mayor espacio interior para tu comodidad. Ven a vivir la experiencia en Taperu Villa. No esperes más, llama al 021-671-900 y agenda tu test drive hoy mismo. Vení al Shopping Mariscal, celebra la temporada de emociones en el Shopping Mariscal. Grecia para mamá, Italia para papá, vení al Shopping Mariscal, disfruta la temporada de emociones. No, Johnny, justamente quería significar eso. ¿Cómo se tomó en Olimpia esto de...? Porque Derlis se pierde la pretemporada con Olimpia. Va a ir a la selección. Y en principio no va a ser titular en la selección paraguaya. No. O sea, él va a ser un jugador que va a estar... A la expectativa. No, sí, claro, la expectativa. Pero parado, Fabio, parado, Johnny. Va a estar parado. Totalmente. Entiendo perfectamente, Bruno. No va a tener la misma tarea que su compañero. Claro, a eso pues iba. A eso. Yo no sé si hay otro jugador más que Olimpia no va a tener en pretemporada. O solamente los olímpicos. Cardoso, por eso yo ni hacía. Parrajuc. Claro. Bueno, hasta ahora son. Y ahí tenés. Y así como vamos, quizás ya pueda irse a Buenos Aires, ¿verdad? Digo por la selección, ¿verdad? Así como podamos ir, él se podría comprar a Buenos Aires al trabajo de Olimpia para los amistosos. Pero en serio digo lo de Derlis, ¿verdad? Porque el último partido de Paraguay es el 2 de julio. Y para esa Paraguay estaría jugando 9 con Independiente. Mira que Olimpia tiene buenos partidos. Paraguay, Olimpia tiene buenos amistosos contra River, Independiente y Platense. Sí. Pero el cronograma que hacía Fabio, que no está muy alejado ahora. Si Paraguay se vuelve en la primera ronda, Derlis va a estar para esos partidos. No, es que no es muy, ¿cómo se llama? Bizarro. ¿Cómo era? A ver, no es random que le llaman los chicos ahora, porque nosotros si llegamos a perder contra Colombia y Brasil, maleta para volver. No, tampoco. No, pero el tercer tiene que llegar para Costa Rica, ¿verdad? Claro. No, ya sé, pero nos eliminamos, Dani. Sí. No es como la Euro que hay 3. No, claro, pero ahí Garnero va a decir, pues mira si todos dicen, ¿sabe qué? Vamos nomás y se quedan 11 jugadores para Costa Rica, pero aunque se termine contra Costa Rica y Paraguay no clasifique, se va a terminar, pero Olimpia necesita, hermano querido, Olimpia no está para joder este segundo semestre. Pero Olimpia tiene que campeonar. Pero, hay un tono de desesperación. Bruno, es que, Dani, yo no sé si ustedes no se dan cuenta. Por Dios, acá Olimpia y Cerro tienen que volver a ser protagonistas. Uno de los dos tiene que ser campeón. Si no, este campeón va a ser más hambriento. No va a estar practicando. Libertad no tiene la culpa. Vuelvo a insistir con esto. En realidad, Libertad tiene la culpa deportiva de que sea sangriento el torneo clausura. Porque acá no hacen bien la tarea los grandes y nuestro campeonato se está volviendo abúlico. Pero este campeonato, aunque sea... Este por lo menos se llegó a la última fecha. Hasta la última fecha Cerro tuvo sus manos. Y Olimpia tuvo hasta 4 fechas antes. Campeón de fútbol paraguayo. Olimpia como era Carpendiense esa última jugada, ¿verdad? Se despertaron, Olimpia se despertó tarde, pero tuvo cierta cercanía. Y Cerro estuvo hasta la última fecha llenando cancha y compañía.
Pero estoy de acuerdo con vos que... En Ciudad Leste ya no hubo tanta No, gente sí. fue Luqueño el último partido, sí. Estoy de acuerdo el tema que Guaraní, por ejemplo, parece que no va a contratar nada. Y entonces va a ser de vuelta a Libertad. Cerro Libertad Olimpia. va a ser el gran candidato. No, ya Pero- tener recuperado Sí. Tito Villalba y compañía. Villalba. Pero por lo menos... A diferencia de Cerro, Lorenzo le dijo a usted, no, usted en el shopping ¿Sí? estaba. Sí. Vos muy acaramelado, Ariel. Qué boludo. No, y por el shopping, hermano, sí, parecía sí. una lejos de tu ¿cómo se llama? La Tu serranía. tierra adentro, serranía, el No, interior. de la serranía. si yo le, Sí. si ¿Cómo yo le, le gusta el olor a perfume a si Chanel, yo le hermano, cuento lo de Ariel, de Nico, Hombre, el shopping, ¿cuántas veces vivió a 2 cuadras? El shopping vivía él. Claro, No, sí. pero- vivió muchos años. pero Federico, no, Federico, Pero eso no no, era- lo que pasa, forjado a nivel se fue. pero allí él estaba con el micrófono, ahí estaba con Pero el él. campo puede la para eso, periferia, justamente, ¿eh? vos salís de la ciudad y para respirar. Fuimos testigos de aire cómo limpio. miraban los 4x4, ¿verdad? Aire limpio. No, enseguida se identificó. No, y No, después- para mí que le gusta Lorenzo, tal camioneta, todo estaba muy empapado. Mapsu. Estaba. Y- Pero el tema lo que dice Bruno normal que pero el jugador no va a estar parado, está No, que te decía, entrenando. Lorenzo Megarejo dijo, usted le preguntaba, ¿vas a continuar? No, y en Libertad con rápido se soluciona. Pero todo. parece que no es tanto así, porque Barbosa- Ya sé, cuando quieren contar contigo. cuando Barbosa- cuando te llaman, Parece que ahora rápido. es cuando vos subís un poco tus pretensiones, no es tanto así. Así me dijeron sobre el tema de Lorenzo, que inclusive es posible que no Y continúen en porque... Cerro, por ejemplo, sería un refuerzo pretendiendo. espectacular. O sea, yo sí soy Pretendiendo. Cerro. Pero, Cerro, volviendo- Olimpia. No, Olimpia no puede. Claro, o sea, para O sea, dimensionar- si se va Cecilio y tener Lorenzo, que es el mismo puesto, No, puede pero cagar bien, el ¿verdad? presidente está pichado, no va a contratar nada. Está pichado, ¿Quién? no puede contratar nada. Zapata, Está dice. pichado. Equipo grande, está pichado su presidente y no quiere fichar. Va a Eso rematar es por que su sabe equipo. lo que vos le dijiste hace rato. Va a rematar por su equipo. No, eso no digo, no pasa Y nada. pues, sería un error. Sería un Y error. eso es lo que decimos. Pero- Vamos a ponerlo no, en pero- despertadora. ¿Sabes que vamos a poner un Mira, despertador? estamos hablando de Olimpia. De Olimpia, Sí. pero volviendo a No, pero hablamos de De Lorenzo. los grandes, de los grandes. Porque si Lorenzo no continúa es por algo, porque ¿por qué no continúa? Leonardo Pita, ya el chico Libertad este que tiene apareció muchos también, el que terminó jugando el campeonato. Rodrigo. Villalba. Villalba, que le van a dar la Decano. pista a él, es la nueva venta. Sí. No, y además él sigue siendo el Tito Villalba se sub-19. recupera. Pero mira, eso, vamos, vieron ayer 17 años cómo la rompe en Palmeiras, o sea, impresionante también ahí. No, pero Por hay razón que el Chelsea le compró, 60 millones de euros le compró. Y hay uno- Ayer un partidazo hizo contra Mineiro. No, hay un lateral de un equipo chico de Brasil, que no sé por cuánto se va. Voy a buscar ahora a uno de los grandes ¿Vos de sabés Europa. que, Federico, De un equipo chico de Brasil, el lateral derecho. ayer Y Palmeiras va a comprar un lateral de San Lorenzo Almagro por 6 millones de dólares. no es nada para Y Palmeiras. por eso te digo. Y en San Lorenzo tanto loco. ¿Sabes qué me da Cuesta más rabia? caro que Barreiro. Porque conecté con la selección paraguaya. Mm. Y vos sabés que yo quiero cambiarle el nombre a los jugadores paraguayos. En vez de Miguel Almirón, Miguelão. A Julio Enciso le quiero poner Juliño. ¿Sabe por qué? Estos tipos será 17 años, la rompe, juegan como si nada. Endry, 16 años, juega Yamal, yo sé que son crack, pero cualquier jugador de... Y acá nosotros todavía, 28, algunos 30, 31 años, tienen miedo de dar un pase porque es complicado el pase. Prefieren nomás dar un pasecito chiquitito, cortito, no hay confianza en la selección paraguaya. Mira que lo dijo. Imagínate, y estos tipos cada vez juegan más jóvenes, cada vez saltan más jóvenes. ¿Quién lo dijo? Vos le ves, ¿cómo No, se llama? yo te iba a decir que lo dijo. Bellingham, le ve al otro, ¿cómo se llama? El Musialá. Sí, pero también Son todos la otra vez, pendejos, ¿no? también la otra vez los europeos casi se murieron porque 2 jugadores de 21 años hicieron goles. La primera en la historia. En un partido de Eurocopa. Eso también europeo acá. Ronaldinho a los 17 ya la metió, ¿verdad? O sea, voy a agarrar a los grandes de América y también. Bueno, cada vez juegan más jóvenes. Agarrar el Bragantino, agarrar Paranaense. No, Brasil, Argentina. Los jugadores, 20, 21 años, juegan ya en primera división, ya te tienen, cuando llegan los 23 años ya tienen Y 100 por eso partidos te en digo. primera división. Y acá nosotros tenemos que esperarle a fulano, que esto. ¿Qué vio eso, Y nuestra selección... Pero por un lado también aceptar la realidad, porque si se da ese, que también es muy en la red el tema del chiste, ¿verdad? De cambiar el apellido.
justo con lo que Federico comentaba de lo que acaba de ocurrir en identificaciones. Capaz si se llama Juliño, van a decir, traen vos tu cédula. Ah, no, vos no sos brasileño. No, yo decía una forma porque mentalmente para que cambien, Dani. Pero, no, y para que ellos, no sé, por a lo eso, mejor crean que son brasileños y van a tener mayor confianza, porque, no sé. Pero por eso, o sea, el inglés que te compra, ya al decirle brasileño, ya entiende que él no tiene ese miedo que capaz tienen los sudamericanos de otros países. Porque yo hasta te diré una cosa, mira. Te diré que el tercer país en Sudamérica no es Uruguay, es Ecuador. Es Ecuador, por ejemplo, es más, ahí, porque cuando estaba allí en la cancha de Chelsea, el funcionario decía, porque además él propio hizo el chiste, ahí tienen la camiseta de Enzo Fernández, el jugador más caro de la historia que nosotros compramos durante 2 días, porque allá al lado está la camiseta del que le rompió el récord, que es Moisés Caicedo. Sí. Y yo decía, ¿y cómo? No, y nosotros compramos, pensamos porque nuestro nuevo dueño es americano y él piensa a 10 años. Entonces, claro que vas a comprar a uno de 16, 17 años. Venezuela, Ecuador, Colombia y Perú tienen colocados jugadores en Europa. Sí. Y te digo, Venezuela, por poner el orden, Ecuador, Venezuela y Perú, en este orden, ¿verdad? Ecuador tiene... Yo te diré que Ecuador tiene más. Pedro Lima, lateral de Recife de la B de Brasil, vendido a Wolverhampton. Imagínate. Al equipo de eso. Al equipo el técnico Soso, el que le gusta a Johnny. Pero digo nomás cómo le vende a Wolverhampton, nosotros estamos pensando a dónde va a ir Sosa todavía. Y estos tienen en la B, Pedro Lima, lateral derecho, ya se va. Ya se va. Y bueno, no. Sí. Quería decir, en el Super Sábado, le hice una nota al presidente de la Federación Panameña. Y estaba destacando él que sus jugadores ahora están siendo vendidos a ligas, mencionó MLS, después habló de, ¿qué país era que dijo? 2 países había. Tiene gente en Grecia, Norwich. En Inglaterra, el Norwich. En Inglaterra, pero Norwich está en la segunda división, en la Championship, pero igual. Norwich después habló de otra liga, una liga que... No es la de Francia. Francia. Sí, porque su lateral derecho es el titular del Olympique de Marsella. Y por eso, habló de Francia y decía, estamos creciendo porque nosotros antes esta transferencia no la hacíamos. Claro. Nuestros jugadores de selección ahora están en el exterior. O sea, Panamá, hermano querido, Panamá. No, por eso yo me reía del chiste de ese. La sangre de ellos también, ellos en Holanda también tiene, mira que lleva mucho Costa Rica, Panamá, Honduras, Holanda. Y antes había un jugador, Blas Pérez, que era el mejor de Panamá, ¿era el número 9? ¿El ratón? No, el 9 alto. No, el de Cúcuta. Cúcuta. En Colombia, el de Cúcuta. El de Cúcuta. Era un jugadorazo, el mejor de Panamá. Jugó contra los equipos paraguayos y era muy bueno. Y ese jugó en la selección antes que vaya a los mundiales y era el mejor de Panamá. Ahora aparecieron todos estos de color que son bastante competitivos y que lo deben llevar, ¿verdad? Pero lo de Ecuador es impresionante. Bueno, por eso te dice, Ecuador yo creo que hoy Ecuador es el tercero en Sudamérica. O sea, cuando el europeo compra y compra a largo plazo, te dice Brasil, garantía, Argentina, garantía, Uruguay para ciertos rasgos, pero el que creció ya es Ecuador. O sea, hoy le decís, jugador ecuatoriano. Más que Colombia. Y te dice, bueno, este es garantía. Y más si le decís, es de la academia del Valle. A lo mejor no te dice como Brasil y Argentina, que es un producto acabado, un producto hecho, pero te dice está cerca. Ya llega, ya Ecuador, formado el jugador, ¿verdad? Por eso que me da rabia. En el 2006, cuando nos fuimos al Mundial nosotros, yo hablaba con los ecuatorianos. Y ellos nos envidiaban a nosotros. Y me acuerdo que no tenían divisiones inferiores. Ellos no competían en divisiones inferiores. No tenían las inferiores. Imagínate lo que eso es. Y ahora nos dan una cachetada. La realidad es clarísima. Es contundente. Los que nos fuimos nos decían... Fuerza, llegaron a volver, nos decían. Después después del 2006 que nosotros le sobrábamos todos. En el seño estaba hablando con fuerza. No, yo me acuerdo, fuimos a retirar la acreditación. Que bien están ustedes, nosotros estamos mal. Sí. Te cantaban miseria. 2006, hermano querido. Bueno. Vamos Olimpia. Vamos, Olimpia. Sí, todo esto fue por la desesperación que le agregabas al tema de lo de Derby, pero yo creo que no es tan grave. Hasta me parece que para el jugador en función a Olimpia le viene muy bien esta convocatoria. También en la inferior, ¿verdad? Ayer decía Johnny, tiene que hacer pretemporada y meterle pata, hermano. Ayer decía Johnny, por ejemplo, que ahora fue convocado el goleador de la reserva,
que no salió campeón hace poco, no le importa. Hugo Benítez. Bueno, y ya está, y vamos a ver. Es el homónimo del zaguero central, ¿no? El zaguero central, Pero exactamente. yo estoy de acuerdo, no sé por qué te desespera lo de Derli, está en la selección, Porque- trabajando, practicando, alta intensidad, No, puede a vos llegar te a va a jugar. encantar. No, No, yo te- puede llegar a jugar, imagínate. No, tiene que estar... Pero él no él tuvo arre- una gran carga del primer semestre. Está bien que compita, cuanto más compita mejor. Pero ¿dónde va a competir? Y Va a justamente jugar, te está ni acá, contradiciendo. va a jugar. Porque se vaya a la selección y Va no va a jugar. claro que va a jugar. Te descuidan en el segundo partido que juega titular. Ojalá, porque es un Derli- jugador de Derli, te selección. digo, es un jugador de selección. Totalmente de acuerdo. Desequilibrante. Te tipo descuida, con- él te descuida en el segundo partido, juega Pero y no hasta te está- marca vos goles. sabés que él no está 100%. No, vamos a joder. le cuesta Fue todavía. mejorando Sí, en le los cuesta. últimos partidos. Sí. Pero todavía no llegó a su nivel. Acá nosotros necesitamos que, bueno, digo nosotros, refiriéndonos a jugadores que estén en la selección 100%. Y Olimpia tampoco le sirve que vaya el jugador a la selección, no juegue, no es titular hoy de Derli González. Va a la selección y termina sacándole al Olimpia la posibilidad de que el jugador haga la pretemporada a pleno y que esté a la par de sus compañeros. Eso nomás yo digo. Pero él no es que compitió mucho, Bruno, no va a estar con una sobrecarga de partidos que necesite así o sea un parate en mitad de temporada. Necesita un trabajo físico. Claro que necesita. Bien, Johnny, explícale. No estoy de acuerdo. ¿Repetición No, o qué? repetición. Repetición, bueno. Ya le parece un relator que 2 veces cantó en plena transmisión. Pero esto ahora porque estamos en la radio, pero Sí, terminó claro. el primer tiempo. Está mostrando la repetición de los goles. Perdón, Johnny. No, ¿necesita o no, Derli? Totalmente. Porque él, Bruno, después en aquel partido contra General Caballero se rompió. Me acuerdo que le decía al colega, me rompí todo. Y estuvo más de un mes inactivo. Después retornó y le cuesta. Y me parece que un trabajo físico, porque en la selección nacional casi Totalmente. no se trabaja con el poco tiempo de ir un partido a otro, gimnasio, recuperación y nada más. Entonces, mientras sus compañeros van a tener un trabajo físico de nivel, él, si bien va a estar en competencia, pero con trabajo físico casi nada. Sí. No, él tiene que estar, Johnny. Él tiene que estar. Pero bueno, la selección es la selección. Hay que darle siempre prioridad a la selección. Preguntarle a Derli si Yo no nomás. le gustaría estar donde está ahora, ¿no? Otra Copa América. Él en el 2015 fue... Cecilio quería estar. Claro, no, por eso. Habló, metió presión. no 2015 le hizo un partidazo a Brasil, Derlis. Después le hizo el último gol. Y después está el gol contra Argentina inolvidable en Córdoba. ¿verdad? O sea, Derlis, a diferencia de muchos de estos muchachos, ya tiene Sí. su gran aporte a la No selección. le asusta la remera. de la No, selección. no. Todo lo contrario. No, sabemos la categoría que tiene Y Derli. por ser Derli, y al ser el entrenador ganero que lo conoce bien, está convocado porque, como vos decís, Bruno, al no estar entero completamente, no podía estar en una selección. Pero lo tiene ganero porque no hay otro. Tenemos limitaciones para esos puestos tan importantes de gravitación y lo quiere tener a Derli por lo menos para 30 minutos de partido, ¿verdad? Seguimos con Olimpia, por favor. Con los televisores TCL viví la Copa América a lo grande. Disfruta de imágenes en ultra alta definición para no perderte ningún detalle. La pasión del fútbol se vive a lo grande con TCL, marca número 12 de televisores en el mundo. Patrocinador oficial de la Conmebol Copa América. Representa y distribuye CPH Sociedad Anónima. No te quedes sin gas. Energigas llega hasta tu casa, rinden más y son seguras. Pedí tu delivery al 021-728-9228 o al asterisco 457. También podés escribirnos al WhatsApp 0984-443332. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable con Energigas. Facebook, Energigas. Instagram, Energigas_PY. Junio es el mes de papá y en Sueño Lar seleccionamos los mejores regalos para él con 45% de descuento y en hasta 10 cuotas sin intereses con nuestra financiación propia. Contactanos al 021-588-8100. Visita nuestra web www.sueñolar.com.py o tu tienda de Sueño Lar más cercana. Sueño Lar, sentí tus sueños. ¿Qué pasaría si la música nacional desaparece? Desaparece parte de Paraguay. Es hora de apoyarla. Sigue en el Spotify a la playlist que puede desaparecer, donde se agregan artistas nacionales cada semana. Hasta que la música que puede desaparecer. Una advertencia de la AIE. Johnny, Señor.
¿Hay un equipo base que tiene Palermo en relación a estos jugadores que quedaron? Y yo creo que no va a cambiar mucho, Bruno, con relación a lo que venía utilizando en la zona defensiva. Bien Benítez, que terminó el campeonato siendo titular junto a Saúl. El lateral derecho, al estar Beto Espínola no apto para iniciar la pretemporada, seguramente la otra semana él se va a ir metiendo de a poco con el trabajo físico, entonces estaría arrancando Olmedo, si bien sufrió contra Libertad, después de ese clásico él levantó su nivel. El lateral izquierdo habría que ver si continúa Román o allí está Facundo Zavala. Richard Ortiz totalmente recuperado, junto a Alex Franco, Alan Cano, para que sea el sub-19 por el sector izquierdo, y Rodney Redes, que terminó bien también el campeonato por derecha, y dejando adelante allí sí, ante la ausencia de Derlis, me parece que Prato con Bruera podría ser la dupla ofensiva. Prato Bruera. Sí, porque Bruera por ahora no se mueve. Derlis en la selección nacional. ¿Y no poner ficha por Montenegro? No. Montenegro también es la misma situación del Beto Espínola. Van a ir de a poco, no iniciar el trabajo fuerte. Imagino que o sea, el torneo clausura no va a arrancar Beto Espínola y tampoco lo va a hacer Montenegro. Exactamente, sí señor, van a ir de a poco. Los dos. Pero porque eso no es... Porque inclusive mirando un poco Johnny lo de Derlis, él puede ser titular, por ejemplo, para la primera fecha del campeonato. Sí, también, porque la Copa América mirando el 14. Sí, mirando esa primera fecha que va a ser entre el 19 y 20 de julio, ahí ya puede jugar Derlis González, o sea, ya va a estar liberado totalmente de la selección, pase lo que pase. Sí, si vamos superando etapas, en el mejor de los casos, la semana del arranque del campeonato se acoplaría Derlis. Si llegamos a la final o tercer puesto. Ya en Encarnación él le podría estar trabajando con el grupo. O sea, para el equipo base hay que ponerlo a Derlis entonces. Porque lo va a utilizar, bueno, no de titular capaz no todavía, es que se llega hasta esa última ronda, Johnny, que es muy improbable, ¿verdad? Pero hay que contar con él, ¿verdad? Y con Beto Espínola no. Él está sin vacaciones. Culminó ese partido contra Libertad e inmediatamente él se desacopló a la selección nacional. Johnny, y de los jugadores que serían vendidos, ¿no estaba acaso lo de Vampeta Gómez ahí al caer? Vampeta Gómez, Farsajú, son, en realidad, Bruno, para hablar directo, sin tapujos, Olimpia, el plantel completo vendible. Viene una oferta por Olveira, se va. Viene una oferta por Juan Espínola, se va. Por el lateral derecho, por el mediocampista. Me parece que aquí, por la edad, el único no vendible y por lo que significa para el plantel es Richard Ortiz. Pero después, el resto, hasta Derlis, me parece, Bruno, si viene una oferta, cosa que no llegó oficialmente, o por lo menos en documentos, por Marcos Gómez. Hubo consultas de Brasil y también de Chile y por Prasacu, los dos actualmente al servicio de la selección nacional. Había reconocido en un momento, tiempo atrás, Rodrigo Nogués. Acá me dice Johnny de muy buena fuente que me llama la atención, ¿verdad? Pero que ni Montenegro ni Espínola van a hacer la pretemporada. Sí, eso es justamente lo que le decía Bruno, Federico. No ellos van a seguir con trabajos diferenciados. Exacto, no van a iniciar la tarea normal, van a estar en el grupo. Pero no van a hacer el trabajo de pretemporada. Sí, van a iniciar un trabajo diferente. Así y después, de a poco van a ir metiéndose. Por eso no estarían tanto Montenegro y también el resto para el inicio del... Por eso. Bien ahí la sucesión de los hechos, porque llamaba la atención que no estén, pero en realidad no van a hacer el trabajo de pretemporada con el resto del plantel. Al iniciar, después se van a ir acoplando. Sí. Y después no hay mucho, está todo muy conocido, ¿verdad? Como pocas veces pasa en la Olimpia, que vienen caras nuevas. El tema del arquero, ayer preguntábamos a Johnny, que se habló tanto que Espínola se podía despedir
y va a seguir. Y después los jugadores que se fueron a préstamo van, ya se sabe, Romero, otros que van apareciendo. Torres también, Torres, ¿verdad? Se fue a Trinidense. A Trinidense. Diego Torres. Diego Torres. ¿Y Hugo Quintana? Hugo Quintana, no Federico. ¿Y Quintanita del Animal? También Se fue a Trinidense. Ah, Trinidense, ¿eh? Sí. Ah, bueno, buen club, lo va a recoger bien ahí. Y ese Olimpia... Johnny, el estadio Valendo también, Johnny, ¿eh? Sí. Ayer vi tú que recién estaba demoliendo el Quincho. El polideportivo ya es historia. El trabajo fuerte, trabajo importante recién sería a partir de la próxima semana. 4 meses y 10 días tienen. Todo bien que van a ser prefabricadas las gradas, Sí, pero hay que instalar y todo eso. Hay que instalar y en los detalles siempre está Así mismo, es la tardanza, la demora. Exacto, el tiempo importante se gasta en los detalles para culminar. Bueno, Johnny, es un Olimpia que va a tener que remar, Es así a priori mirando, yo pensé que lo de Beto y lo de Montenegro ya iban a estar ellos afilados para hacer caras nuevas, claro, jugadores de experiencia, de nombre. O sea, otra vez como laterales, ¿qué pasa por ejemplo con Salazar, con Espínola? Ellos Olmedo. O sea que Olmedo mejoró. Hay que reconocer eso. Sí. Olmedo para mí mejoró. Incluso alguien me dijo antes de ayer, Johnny, que Olmedo así tipo el de Cerro. No están los 80 de la lista porque la selección proolímpica tiene problemas con el lateral derecho ahora. Como Cerro no le quiere dejar ir. La gran Aguayo porque aparecieron después. Claro, y Olmedo tampoco está en la lista de que le interesó un poco a la gente de la sub-23. Entonces ahí... Es raro, Federico, porque él formó parte del plantel preolímpico. Y bueno, y no está. No está en la lista. A ver, voy a buscar el mensaje. Yo unos días atrás me llegó. Que tampoco está en el grupo de los 80, preseleccionados, 70, algo así. 84. No está Olmedo tampoco. Sí, pero aquí lo que me parece sería, como se suele decir, no es cómo comienza, sino cómo termina. Va a terminar Olimpia con el plantel, con el Beto, con Brian, con Derli. Lo que pasa es que Olimpia, igual que Cerro, si no arranca bien, también, entre la semana dura, la gente, la crítica, se desmoraliza. Vos tenés que arrancar ganando 2 o 3 partidos y después... Las 3 primeras fechas son claves hasta para Palermo. Ya totalmente. Está el tour del torneo de clausura. Sí. Ve un poco Olimpia su camino. Bueno, Johnny... Arranca contra Guaraní, chiquearse. A la vez. ¿Y después? Segunda fecha va contra General Caballero en Mallorquín. Ahí ya está Humberto García. Tercera fecha va a enfrentar a Trinidense de local. No. Ese partido le cuenta a Olimpia. 3 partidos duros son. Sí. Guaraní, General Caballero y Trinidense. Y cuarta fecha Sol de visitante. Antes del clásico Libertad y Cerro. Quinta fecha con Libertad, sexta fecha con Cerro. De visitante en la Nueva Olla juega el primer clásico Olimpia. Aquí tenemos el cronograma de actividades de los primeros días. Mañana el entrenamiento o la presentación, revisión médica ahí con el cuerpo médico, cuerpo técnico a las 17 en la Villa. El jueves, 9 horas, examen clínicos en Ayunas, después entrenamiento. El viernes a las 9 entrenamiento Villa Olimpia, el sábado 9 de la mañana entrenamiento también en la Villa, el domingo 9 horas entrenamiento y a las 13 el viaje rumbo a Encarnación. El plantel va a concentrar en el Agua Resort, allí va a trabajar un lugar espectacular para la pretemporada que va a realizar una semana Olimpia en Encarnación. El retorno será el próximo sábado 29. El domingo va a continuar la tarea física en la Villa. El 7, el viaje a Buenos Aires. El 9 sería el partido contra Independiente. Esto se va a confirmar. Probablemente también contra Platense. Se confirmaría en las próximas horas. Sería el 11 y el 13. El partido estrella contra River, allí en el Monumental. Perfecto.
muy buenos partidos para Olimpia, hay que decirlo. Sí, bueno, para ir a vacacionar a Buenos Aires, señor. No, yo hablo en relación a los amistosos, ¿verdad? Porque van a la exigencia, enfrentar la exigencia porque River pues se está entrenando para los octavos. River juega primero contra Millonarios con hinchada, a puerta abierta, con entrada, y después juega contra Olimpia, ahí termina la preparación el equipo de Michelis. Y sobre todo la seriedad que se le da a este tipo de partidos porque son televisados. River va por la televisación, lo mismo el caso de Cerro, por ejemplo, que va a enfrentar a Racing. Cerro Racing, van a ver, si se televisa se juega en la cancha de 3 de febrero, y si no, lamentablemente en el CIE, pero me imagino que debe aparecer alguien para televisar porque es muy interesante para Paraguay y para Argentina. Racing está muy bien en la Sudamericana, anda muy bien. Y Independiente vi también a través de los colegas que cubren el rojo que estaban también negociando el tema de televisar ese partido contra Olimpia. Lo van a hacer seguramente. Seguro que Dos tradicionales. Entonces son partidos de altas exigencias porque se juega con todo y como si fuera un partido oficial. Muchísimas gracias, Johnny. Un fuerte abrazo. Hasta cada momento, sí. Adiós. Johnny con toda la información de Olimpia. Edgar. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton. Kenton echa a comer respaldo total. Atención Paraguay, Tokio te invita a ponerte la 10 con su nueva promo. Comprando un Smart TV Tokio te llevas la camiseta oficial de la Albirroja. Y comprando otros productos Tokio te llevas auriculares termos edición limitada. No te pierdas esta oportunidad. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. O los martes, no te olvides de visitar una de las sucursales de Farma Oliva, porque si contás con una tarjeta de crédito del Banco Continental, tendrás 35% de descuento en todo. Sí, 35% menos en todas las categorías y hasta en 3 cuotas sin intereses. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tu pedido a nuestro delivery 235-5000 o también realiza tus compras a través de www.farmoliva.com.py. Sentite mejor con Farmoliva. Regimiento 8, marca líder en seguridad contra incendios en el Paraguay. Extintores para todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, seguridad industrial, señalización. Encontranos en nuestras sucursales o www.regimiento8.com.py. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Sorprendete no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, probaste, te gusta. Descarga la app Petrosur y paga 10% menos en todas tus cargas. Escuchaste bien, 10% menos en todas tus cargas y con cualquier forma de pago. Descarga Petrosur App y empezá a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play y App Store. Petrosur, calidad internacional certificada. Lactolanda sigue obteniendo premios. En esta oportunidad, Lactolanda ganó la primera edición de los premios Top Seller, otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados como la marca más elegida del año en las 4 categorías premiadas del rubro lácteos. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida de manera individual, las presas no se peguen entre sí y viene con un práctico cierre-recibe que facilita guardar lo que haya quedado del producto. Filets, lomitos, tiritas y cubitos de pechuga, y la versión familiar que trae más por envase: pechugas, muslos, patitas, caderitas, alitas y pasariño. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. Me pregunta un oyente acá, un oyente por Almeida. Él no va a ser tenido en cuenta para el... Iba a ser cedido, pero no se confirmaba todavía el club. Estaba ahí entre los que iban a ser tratados. Pensar que fue el primer sub que usó Palermo, porque él debuta en aquel clásico, el 1-1 en el Defensores, y en el segundo tiempo él entra. Él no tuvo una actuación importante en los pocos partidos jugó, ¿no? Hay que decirlo. Él, después el que iba a volver, que contaba Johnny, tampoco. Esa es la expectativa, ver a los más chicos. El goleador de la reserva, después de otro, ¿cómo se llamaba? Brazan.
Que le escribió mal, ¿cómo? Brian Grance. Brian, hay un Brian que le escribió mal y bueno, ver ese tipo de jugadores, ¿verdad? Porque el resto ya son Eros Soprato, Bruera, Caruso no está de arranque, Hugo Fernández, Richard Ortiz recuperado, la dupla seguramente Benítez con Salcedo, muy de lo mismo. Sí, de hecho no está en la lista del plantel de Olimpia para la clausura. Matías Almeida. No está. Ah, claro, no está en la de En un momento Manolo Jiménez, arribando al país, habló en conferencia, no sé si habló en conferencia, pero temprano estuvo Gerardo, creo que fue el único. En el aeropuerto estuvo, sí. Uno o dos estuvieron. Hubo otros colegas. ¿Tuvieron otros colegas? Sí, bueno. sí. Vení a Bristol y viví la Copa con descuentos increíbles en celulares. Además te podés llevar una pelota de regalo. Celular Samsung A35, ahora solo 18 cuotas de 249.000. Acércate a una de las 90 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Todo arranca con baterías Varta, preparada para las condiciones más extremas del mundo. Varta, con más fuerza de arranque y tecnología Powerframe para mayor duración. Tu batería es Varta. Encontrala en las mejores casas de baterías del mundo. Tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla. Ello Puyo Quitadol Gel. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Para cada dolor hay un Quitadol. No te olvides, ello Puyo Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Descubre Atlántico Shop, tu tienda de electrónicos de confianza. Ofrecemos una amplia selección de productos de última generación a precios competitivos. Además, podrás pagar en cuotas sin intereses con los bancos Interfisa, Financiera Paraguayo-Japonesa y GNB. Y no te pierdas el $5 de descuento en tu primera compra online. Visítanos ahora en nuestro sitio de e-commerce y aprovecha increíbles ofertas. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por muchísimo más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. El lunes debuta la selección paraguaya ante Colombia. El jueves arranca la Copa América con el partido de Argentina versus Canadá. Y cada quien tiene su equipo, ¿verdad? Creo que todos tenemos un equipo, y Garnero supongo que ya tendrá y va a trabajar intensamente, porque este es un periodo en el que él va a tener la mayor disponibilidad de contar con los jugadores, de trabajar con ellos. No se apunta a la Copa América, o sea, nosotros no nos vamos para... Creo que Garnero habló de esa situación. Él lo que destacó el tiempo de trabajo que le va a permitir el periodo, el tiempo en esta Copa América que no tuvo, porque se sabe perfectamente que la eliminatoria tiene una preparación una preparación de... Dos días. Una sí, práctica. Una práctica la juntaba todo con suerte, entonces hacer una práctica de fútbol por lo menos. Y ahora, hace rato... Inclusive para este primer partido, Garnero ya es la primera vez que tiene un buen tiempito ya a su disposición a los jugadores para tratar de insertar lo que pretende. Alguna repetición ya habrá hecho. Y ya pasaron muchos partidos. Entonces desde ahora me parece que ya hay que exigirle también para ver alguna característica suya que ya tiene que tener el equipo. Algún progreso tenemos que avanzar un pasito por lo menos, ¿verdad? Paraguay, de lo que yo recuerdo que justamente arranqué ese año la única vez que fue a ganar la Copa América, que fue a ganar, fue en el 97, en La Paz. Paraguay estaba primero en la eliminatoria, los jugadores dijeron, y Carpellani también. Después de eso nos vino mal, perdimos 4 seguidos en la eliminatoria. Sí. El plantel no se recuperó, que nos eliminó Brasil con Ronaldo, y después 2011 con el Tata, que no ganó ni un partido, pero llegó a la final. Sumarle que en la previa, la del 99, también se quería ganar. Bueno, sí, tenés razón. Sí. Hay 3, por ser local, todo eso. Claro. Son 3. Además, no armaron un buen grupo, sí. Bolivia, Perú y Japón. La del Data 2007 fue a buscar salió bien la primera ronda y perdimos con México por 6-1, ¿verdad? Pero
La primera ronda muy bien, pero fue a buscar el equipo. No, ahí se armó el equipo. Pero vos sabés que ahí se armó el ahí equipo. se vio de justamente. Ahí aparecieron los Rambler Vera, Debutamos contra los Colombia y le compañeros. ganamos 5-0, por ejemplo. O sea, A Colombia 5-0, sí. sí, se mostró algo ya de lo del Sí, Tata, sí, lo sí. que iba a pasar con el Tata en ese 2013. Pero 5-0, 4-1 Estados Unidos. Exactamente. O sea, se arrancó tan bien que para el último partido pusimos un equipo alternativo, cambiamos de sistema, Argentina. línea de 4 contra Argentina, el gol de Macherano, y Argentina era la necesitada. sí. Y después se vio, pero como bien marcas, el marco era a encontrar el equipo, a tal punto que el propio Tata dice, sí, el resultado contra México es un saca técnico. En cualquier otro contexto, esto me hubieran echado. Ahí Pero apareció no se dio. Salvador, ¿eh? Claro, Salvador y Roque Tacuara eran- fueron, y sí, ese 5-0 que vos decís, demoledores. Se encontró el equipo, pero la de Bolivia, la de Paraguay y la del 2011. Que Paraguay después del 2010 quería ganar algo. Acá si pasamos primera rueda, misión cumplida. Si ya vamos a jugar No, cuarto. Claro, porque vas a ¿En serio? significar No. que vas a dejar fuera a Colombia. Sí, va. sí, por eso. claro, ¿verdad? pero Sí, la o sea, cosa es que ya hace una gran campaña de acuerdo a nuestra realidad. Moralmente para los Sí, jugadores va a ser Si, algo muy... si pasamos quiere decir que hay algo bueno para Sí. ver en las eliminatorias de Claro. septiembre, ¿verdad? Y es empatarle a Colombia, empatarle a Brasil y ganarle a... No sé, un gol de... Ganarle a Costa Rica, ¿verdad? Defender de todo el partido No, contra Colombia. fíjate que si ni así clasificamos, igual la sensación va a ser positiva. Mira hasta qué punto te bajo la vara para entender cómo estamos. Si se consiguen 2 derrotas dignas, el famoso jugando bien y perdemos contra Colombia y Brasil y luego le ganamos a Costa Rica jugando bien, la gente va a estar contenta. No, pero y también le va a servir mucho a Garnero Claro. para septiembre, que nosotros ahí entramos, como se suele decir, ahí está la verdad de la milanesa, ¿verdad? Y El tema fíjate, de la bueno, eliminatoria. yo hasta te diría octubre, ¿sabes por qué? Porque el combo de septiembre se parece mucho a estos dos partidos. Jugamos en el Centenario contra Uruguay Colombia, ¿verdad? y después jugamos Brasil acá. Ah, Brasil. O sea, son 2 partidos donde vos decís que vamos a ser protagonistas o queremos rescatar algo. Queremos rescatar. Claro. Y así vamos a la Copa América para los 2 primeros partidos también. Ahora, si te tocaba de local un Perú, un Chile, un Venezuela, un Ecuador, más allá de lo que contábamos de las bondades del fútbol ecuatoriano, pero por eso, a diferencia de otros técnicos de otras selecciones que dicen, sí, la idea es llegar hasta tal lugar, Garnero, me parece que en ese sentido no hay punto de crítica. Se escuda en el verbo competir. Vamos a competir. Por eso no le gustó para nada la pregunta de Johnny cuando dijo cómo evitar una catástrofe, el ridículo y todo esto. No, el papelón. El ¿Cómo se papelón. para evitar el papelón? Sí, sí. Y después cuando le dijo una participación más digna, dijo, ese me gusta más. Esa pregunta más. Claro, por eso Esa palabra. yo aplicaba eso de la derrota digna. O sea, como que también hay formas y formas. Porque el domingo se ganó, pero la percepción y la sensación térmica del partido es que, por lo que vimos especialmente después de habernos colocado en ventaja, que era una de las teorías que no tiene fundamento de parte de Garnero, que este era un grupo que necesitaba hacer un gol y ahí se iba a liberar. Paraguay le hace el gol con Velázquez y jugó peor. No. Entonces, yo creo que esa es la expectativa. Y lo que pasa es que, a diferencia de lo que ocurre en la Euro, en las Copas Américas normales, siempre tenemos una expectativa mayor porque es más fácil clasificar a la siguiente ronda. Cuando jugamos con los 2 invitados, se clasifica también el tercero. Siempre recuerdo la famosa clasificación de Paraguay después de haber jugado muy mal contra Colombia y perder contra los cafeteros. Al día siguiente empataron Ecuador y Japón, el único resultado que clasificaba a Paraguay. Y en la última Copa América de la pandemia, al no poder conseguir invitados, Conmebol hizo 2 grupos de 5 y clasificaban 4. Entonces, de venir de una Copa América donde clasificaban 4 de 5 Esa fue a la ir a nuestra de... la de la pandemia. Que miramos acá en... Claro. Antes de estar perdido el gol Paraguay-Ecuador. Paraguay siempre jugaba mal. ¿Paraguay-Ecuador? No, Sí, no. sufrimos tanto. Paraguay arranca con Bolivia, le gana a Bolivia fácil. Anoche fue de 3 partidos, hay otra. 4. Esa contra Bolivia, Sí. después perdemos contra Argentina, después Sí. le ganamos bien a Chile y luego perdemos contra Uruguay cuando sale medio llorando Almirón, cuando le criticamos el tema de la falta de rotación. Ecuador estaba jugando contra otro equipo y... Ecuador-Japón. Sí. No, el empate. El Ese era del empate. 2019, pero 2019. estoy citando las 2 Copa América de Brasil, 19 y 21, para decir, en una clasificaste como tercero de 4, en la otra clasificaban 4 de 5. Por eso ir a una Copa América de 16, decir, clasifican solamente 2 de 4, y también para ver qué
involución hemos tenido, porque este es el Hay formato. una que, la primera de Brasil creo, que es cuando jugamos contra Colombia, que lo pone a Cecilio y Iturbe como extremo y los dos. Y después eso ya no Horrible, volvieron a la nunca más selección. volvieron a la selección. Ellos eran titulares de esa Una, selección. una desidia, una falta de compromiso, me acuerdo. Sí. En aquel partido perdimos contra Colombia que volaba Roger. Apareció, Martínez. con todo apareció en esa copa. Sí, y no, yo te decía que hubo una involución. ¿Por qué? Porque este formato se aplicó en el 2016. Y aquella vez nosotros compartimos grupo con 2 de los 3 rivales de ahora. Colombia, Costa Rica y a diferencia de Brasil era Estados Unidos, que era el cabeza de serie por ser anfitrión. Y aquella vez no había esta sensación de, y bueno, sí, pero si se pierde y se juega bien, aquella también queríamos ir a ganar. No te digo hasta ganar, pero por lo menos... Aquella copa Ramón puso un remisado, pero quería ir a ganar. Claro, por eso. el golpe fue... Y se termina con la renuncia. Quedamos afuera, claro. Aparte fue cambio en la APF. Claro. Se fue Alejandro Domínguez, apareció Ramón González Daer. El tema del peluquero. Por 2 meses, el peluquero. Sí, La gradería que hizo Ramón González Daer hacer de nuevo en el clásico que Defensores. Tenía que dinamitarse Norte. Tenía que... Sí, no, claro. No, y 3 meses antes era cuando González Daer dijo, cuando se quejó Emiliano por el tema de ese charter del partido de Ecuador-Paraguay que ustedes hicieron. Decía, ¿y este muchachito? No. O sea, el ambiente era denso. Hay que ver también la cantidad de cosas que pasaron en Paraguay, en la selección también, La cantidad de cambios, dirigentes. Osorio fue presentado como si fuera Mike Tyson ahí la pelea en el Mansion de Las Vegas. Y sí, así se presentó. Ante Don Quijote presentaba así a Mike Tyson. Sí. En Las Vegas, en el hotel ahí, bajando por una escalera. Misión cumplida. No, pará. También tenemos otro de acá. Vamos a fútbol internacional. Ah, la pucha, pero último vos sabés momento. eso que mencionaste. Caso Kylian Mbappé. Me puse, tuve 10 segundos soñando. Dijiste, mira, pasamos a Colombia y clasificamos con Brasil. O sea, que no van a mirar a los jugadores. ¿Cómo van a postear los jugadores? Habrá dedicatoria. Y que haya, yo prefiero que ganen. Sí. Que ganen dedicatoria. Yo me Prefiero acuerdo que ganen. Julio Enciso me dio un tobayepete. Claro. Con gusto le iba a decir, dame 3 tobayepete. Es que si Paraguay, es que si Paraguay, no, pero si Paraguay, no, estamos hablando de Copa América. Una vez le dijimos a un dirigente, yo sé, fue al propio Robert. Nosotros no queremos todos los mundiales también. Claro que sí. Pues ellos están con la idea que nosotros queremos que pierda la selección. Bueno, Así mismo. la Nosotros última queremos conferencia de un Garnero. mundial. ¿Cómo se puede pasar un mundial con tu selección, si hermano? queremos ya mundial, A la hermano. pucha. Por eso Vos sabés. fue correctamente criticado por sus últimas declaraciones totalmente desacertadas. La de Y Garnero. desubicadas de Garnero. Sí. Cuando dice, y lo que pasa es que los chilenos quieren Claro, eliminar su selección. No, Garnero, pará, por favor. Pero voy nomás a que... No, si Que, Paraguay... que le pregunten a Berizzo si le querían los chilenos. No, pero por eso, favor. si Paraguay sale vivo de este grupo... Dinamita le tenía. Golazo de Turquía. Fuera del área, hermano. Pon Otra el vez. audio. Arda ¡Qué Güler, golazo! Arda Güler, Güler. el del Real Madrid. Bueno, está bien, Guller, ahí está, el golazo el que acaba de marcar. Jugador del Los dos Real goles de Madrid. Turquía son... Este chico creo que tiene 19 años nomás tiene. Ya que estamos hablando de jugadores jóvenes. 19 años tiene el que acaba de marcar. Parece más joven. Arda Güler. Tremendo jugador del Real Madrid, golazo. Fuera del área, qué confianza se tiene. No, mira cómo la paró. Mira cómo la paró. No, golazo. La paró con el módulo izquierdo, 2 toques adentro. Yo le decía a Federico fuera de micrófono, es solamente Turquía-Georgia, no más. Pero para mí el mejor partido de la Eurocopa. No, hasta está ahora. jugando un partidazo los dos. Ida y Sí. vuelta, tremenda técnica. Nadie, el famoso mover pelota, no, tocan, juegan, Y triangulan. para más el plus de ¿Qué? los 2 golazos que... Y los golazos y el de Georgia más allá del arquero. palo también, Tremendo. Mira, ahí está el topollillo turco. No, tremendo. Vamos a fútbol internacional, por favor. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos se les gusta. Bueno, estoy mirando lo de este muchacho Arda Güler. Él fue comprado por el Real Madrid en el 2000. Ahora fue su última compra, 2023. Le compraron del Fenerbahce.
Qué impresionante este chico. Y vos sabés que le manotearon a Barcelona. Barcelona Sí. primero le había echado el ojo y después... Es lo que estaba con el tema de la camiseta, quién se puso y si se había puesto alguna camiseta del Barcelona, del Madrid. ¿Sabes Hasta por eso cuánto le estaban compró? 20 millones de euros fijos más 10 variables y un 20% de una futura venta. Arda Güler, el jugador turco. Bueno, la noticia, Fabio, atendé. A ver, escucho. Chiringuito informa, Kylian Mbappé no jugará ante Países Bajos. Jugará con máscara el resto de la Euro 2024. Ahí está. Su evolución marcará si puede jugar ante Polonia. El Chiringuito está informando de esto. Y no, al final no le hicieron la cirugía en Düsseldorf. No, como estaba prevista. Vos usás la mascarilla esa que dijimos ayer y se pierde el partido, pero con Holanda sí. Con una victoria ya está casi adentro. Sí. Sí, ya le ganó a Austria ayer. Lindo partido también ese, ¿eh? Austria también, cuando vos mirás las selecciones, cómo están paradas, muy bien parado también el equipo austríaco. Se habló mucho con respecto al ranking que se presentó con respecto a los técnicos que mejor pagados de la Copa América. Estabas hablando de eso ayer, Bruno, en la segunda edición. Escuché que estabas hablando del tema. De los técnicos mejores pagados para la Copa América. Ah, sí. Vos sabés que me pasó de muy buena fuente que el Garnero no alcanza los 2 millones de dólares. Porque casi 2 millones de dólares, todo su cuerpo técnico, impuestos incluidos. Porque según esta publicación, está en el cuarto lugar Garnero. El primero sería Bielsa con 4 millones de dólares. Estamos hablando de... Dorival también, de pago según anual. esta publicación. Sí, Dorival está en Bielsa y después Gareca 3.7. Y Garnero aparece con 3. Exactamente. Y lo que me dijeron es no alcanza los 2 millones. Está cercano a los 2 millones de dólares. Todo su cuerpo técnico, impuestos incluidos. Eso es lo que me dijeron con respecto al caso Garnero. De muy buena fuente. Hablando de plata y que estábamos hablando al principio, Jordan Bardella, líder de la ultraderecha francesa, dijo: Mbappé no puede dar lesiones a gente que no llega a fin de mes. No, y dijo, es un multimillonario que anda en su jet privado. Hace poco le dieron a Franchella por el mismo tema le dieron en Argentina. Porque necesitó aguantar a la gente, la política dura, y dijeron: ¿qué te va a estar a aguantar si anda...? Viste, no puede hablar la gente. Y ese es el candidato que seguramente va a... Este es el de ahora, el actual. Ese es muy probablemente el que le va a pelear al elegido por Macron, porque Macron ya no puede por el tema de la reelección. Porque todavía hay gente que simpatiza con las ideas de la ultraderecha, pero le hace ruido que se llame Le Pen. Entonces, ese joven probablemente sea el candidato para las próximas elecciones presidenciales. Y aprovecha, ¿sabe dónde pica? Bardo, sí. Claro, bien. Cerramos el bloque internacional. No se olviden, hoy a las 3 de la tarde, partido de la Europa League Portugal, República Checa, 15 horas. Retorna Cristiano. Sí, Cristiano. sexta Euro será. El jueves retorna Messi. Ayer lo vimos a Mbappé y tu Haaland no está, ¿no? Tu Haaland no está. No sé. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Pechu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados.